Pero parte de ser un profesional en esta vaina consiste en uno neutralizar su gusto. Es decir, aparece un personaje en mi vida que se llama Gaily Galeano. Y es la verdad, en lugares como Audiovisión nunca hay vacantes. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a el episodio número 20 del podcast Resonante. También es nuestro final de temporada, la primera temporada del podcast. Aquí estoy con Miguel Mora. Hola a todos. Susana Cifuentes. Y estoy con el invitado de este cierre de temporada, Camilo Silva, un ingeniero de mastering muy conocido acá en Colombia, bueno, internacionalmente también. Ganador de un par de premios Grammy. Tiene también su marca y su desarrollo como de máquinas para Pro Audio. Y estamos acá en su estudio en Chía. Estoy muy contento de poder estar acá compartiendo espacio con Camilo. Además que Camilo es el ingeniero de mastering como de cabecera mío, que siempre digo, como no vamos a trabajar con Camilo, casi todos mis clientes les recomiendo que mastericen con él. Y no es lambonería, es la verdad. Mis clientes que me están escuchando saben qué es eso. Entonces, bienvenido Camilo y muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que nos vamos a divertir hoy. Gracias por la invitación. Ustedes deberían saber que estos momentos para mí son escasos, en el sentido en que desde hace tiempo yo no suelo hacer muchas apariciones ni públicas, ni, bueno, nada de eso. Soy una especie de ermitaño, supongo, así que es chévere tenerlos acá hoy, acompañándome. Gracias por aceptar la invitación, Camilo, verdad, qué gran espacio, qué chévere poder, bueno, conocernos. Creo que nos habíamos cruzado en Audiovisión, pero nunca habíamos hablado. Es posible que nos hayamos saludado Sí, y ya. sí, pero ya, sí. Entonces, nada, qué chévere tenerte acá y poder conocer tu historia también de primera mano, ¿no? Cómo llega el audio, cómo llega la música, cómo llega la electrónica a tu vida y van definiendo tu camino hasta lo que hoy en día es Camilo Silva. Esa pregunta no es tan fácil de responder, pero tiene varias ramificaciones. ¿Fue primero la música, fue primero la electrónica o qué llevó a qué? En el caso mío tal vez fue primero la música, tal vez. Yo tenía intenciones de tocar batería. Creo que a los 7 años u 8 años empecé a desarrollar ese interés, ¿cierto? Pero pues una cosa son los intereses que uno tenga y otra cosa es lo que los papás le alcahueteen a uno a esa edad. Claro. Y por supuesto yo no tuve una batería a los 7, 8 años, tampoco tuve lecciones a los 7, 8 años, pero creo que ahí nace realmente la conexión con la música, ¿cierto? Cuando uno empieza a escuchar sonidos y uno empieza como a desarrollar algo de gusto, que muy seguramente ese gusto va a estar influenciado por lo que sea que uno tenga cerca. La música de los papás, la música de los hermanos, bla, bla, bla. ¿Quién tenía yo cerca? Pues a mis hermanos, principalmente a mi hermano al que me sigue, que es mi hermano Juan Manuel. Él es ingeniero electrónico, pero también es audiófilo. Ok. El tema es que yo crecí pues escuchando mucho de la música de él. Bueno, también de la de mis otros hermanos, pero la más cercana fue la música de él. Y yo crecí viendo el proceso de él en la universidad. Entonces todo el proceso de la carrera pues fue algo que yo vi durante mi pre y mi adolescencia. Entonces mi hermano en algún momento vio como ese interés mío por la electrónica, por los componentes, por todo lo que se pudiera armar en un protoboard, pues, y él me empezó a enseñar. Cuando yo estaba muy pequeñito, me empezó a enseñar a los 10 años, me empezó a enseñar cosas. Entonces ya a esa edad yo más o menos entendía cosas de los circuitos y armaba cositas sencillas. Pero me di cuenta que ese rollo con la electrónica siempre iba de la mano con el audio. Porque como nos gustaba la música y nos gustaba el audio, entonces hablábamos de amplificadores y él tenía catálogos que le llegaban, revistas que le llegaban de sonido instalado, le llegaban revista Mix, por ejemplo, ese tipo de cosas le llegaban. Entonces yo veía y pasaba las hojas y veía consolas y veía cosas y yo decía, ¿qué es esto? Pues me volaba un poquito la cabeza ver eso a esa edad. Claro, yo no sabía en qué me estaba metiendo, pero pues en fin. Por ahí se da la conexión de la electrónica hacia el audio, viniendo pues de la música.
Pero igual me parece muy interesante que ahí sí como dijo, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Sí. Entonces primero estuvo la electrónica. Y eso es Pero una, también había un gusto ya, o sea, previo por la música también. Y también que tu hermano pues tuviera ese gusto también por la música. claro, estaba diciendo ahorita que cuando empieza uno a conocer, pues a la distancia, porque como yo no me formé en audiovisión, o sea, mi paso por audiovisión es muy diferente. Ya no escuchaba el nombre de Camilo Silva por las máquinas. Yo lo escuché primero por las máquinas, por los press y ya después fue como pensar pues, ¿cómo? Pero entonces chévere que haya salido desde la ¿Desde dónde? O adolescencia. sea, ¿desde qué tan temprano viene realmente? Yo vi electrónica en la universidad, pero, o sea, no, nada que ver. Y hubo un momento en donde yo decía, es que esto no es suficiente. O sea, 3 semestres de esta vaina no es suficiente. Y cohibí mucho en mí ese deseo a mis 18 años de decir, voy a hacer mi propio preamplificador. Sí, te voy a decir qué es lo que pasa. La electrónica y el audio tienen que ir de la mano, necesaria y obligatoriamente. Totalmente. Es una epidemia moderna que hoy los ingenieros de audio, sean ingenieros o sean ingenieros entre comillas, o sea lo que sea que tiene que ver con audio, personas que trabajan con audio, no tienen ningún tipo de conocimiento de electrónica. Y eso Sí, es una epidemia seria sí, claro. porque la electrónica lo ayuda a uno. La electrónica le clarifica a uno un montón de cosas, sobre todo con lo que tiene que ver con flujo de señal y estructura de ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene cierto conocimiento de electrónica, no digo que uno tiene que ser un ingeniero electrónico que esté en capacidad de hacer diseños de altísimo nivel o lo que sea, pero tener sí suficiente conocimiento para, digamos, para poder armar, aunque sea un circuito con un operacional, entender cómo configurarlo, entender cómo funcionan los temas de los planos de tierra y qué relación tienen esos planos de tierra con la relación señal a ruido de un equipo, por ejemplo, ese tipo de cosas. En general, todo eso le aclara a uno muchísimo la mente. Cuando uno está metido en un estudio de grabación, las cosas se ven mucho más claras, las cosas se ven diferentes, pero estamos en una epidemia donde tenemos demasiados expertos, digamos, em, enseñando que no tienen ese tipo de, digamos, de fondo, de background, ¿cierto? Y la gente más joven los está escuchando demasiado. ¿No? Y es difícil, o sea, hablando un poco de lo que decía Camilo, es difícil que una persona se enamore de algo viendo puras ecuaciones. O sea, yo he sido profesor de fundamentos básicos de audio y explicar la ley de Ohm, los chinos se duermen, o sea, Es Pero, que, es que la teoría, y la poner teoría los es, la ejercicios teoría y es todo eso. aburrida. O Ajá, sea, eso lo sabemos. sí, Y yo sé que igual hay clientela para todo. Hay gente que le fascinan las ecuaciones, hay gente que es muy buena con las matemáticas, yo no lo soy. claro, Entonces, el enfoque mío es netamente práctico y práctico. siempre lo ha sido, netamente práctico. Podría decirse que es muy empírico y muy prueba y error, inclusive en la electrónica, inclusive en mis diseños. Entonces, todo lo que yo hago de electrónica tiene mucho que ver con esa intuición y, pues, lógico, tiene que ver mucho con prueba y error, vamos a establecer un circuito base y vamos a empezar a trabajar sobre este circuito base, a ver a qué suena y cómo mide. Lo que mis oídos no me van a decir, me lo Pero dice el los equipo, me lo dice el instrumentos, equipo de medición. claro, los instrumentos. Y vamos ponderando y vamos ajustando parámetros. Entonces son procesos largos, claro, pero son procesos que no están basados netamente en el papel, sino están basados en, véanlo como si fuera un proceso de creación, Claro, sí, y es como eso. si fuera el proceso de totalmente. creación de un tema. Y no es, y electrónicamente no es diseñar una máquina, digamos, no sé, un control remoto que con que cambie los canales me sirve, sino también me importa correcto. cómo lo hace. Yo soy un hobbyista, es un hobby. Lo que pasa es que el hobby se me volvió un poquito más Un serio, poquito nomás. Se volvió pero trabajo. solamente se me volvió serio porque hay gente que por alguna razón está dispuesta a pagar por mi producto. Y yo sé cuál es esa razón. Y es que el producto funciona. Ujú. Además que nos pasa mucho que a ciertos lugares donde vamos casi siempre hay una máquina de Camilo. Sí, Ahí. siempre hay algo. Me acuerdo en el estudio de Carlos Agüera también, ¿no? Ujú. En Neón. Y a Carlos Agüera, que particularmente hablamos con él y él nos contó algo. Ya no me acuerdo qué fue lo que nos contó Carlos tiene un CSF2, uno de perillas rojas. no me acuerdo, Sí, pero y sí. Carlos tiene un CSF2 con un serial bajo, es decir, de De las las primeras primeras unidades que yo hice ediciones. Eso. entre 2019 y 2020. Carlos fue la persona que entre comillas, que me entrenó con el sistema Pro Tools del estudio del 85 cuando yo llegué a trabajar allá,
al famoso estudio del 85. Bueno, los que somos de la vieja escuela de la industria sabemos de ese estudio. Entonces, en ese estudio instalaron un sistema Pro Tools que era un 24 mix. Ok. Pues imagínense la época que les estoy hablando, corriendo en Pro Tools 5. Ujú. Y Carlos fue el que me instruyó un poquito con el Pro Tools, porque yo venía de otro software. Entonces, de ahí conozco a Carlos. Yo me acuerdo también que Kiko tenía un pre que tú le has hecho en una lonchera metálica. Sí, Pero no solo tenía como 2, 3 máquinas. Kiko tenía o tiene un compresor. Ujú. No recuerdo que él tenga ningún premio, excepto el de la lonchera. El de la lonchera, sí. Pero entonces yo creo que sí haría falta, porque bueno, yo lo aprendí en un par de momentos, pero ya saliendo de la universidad, como de comprender un sistema y en qué parte del sistema no empieza a trabajar de manera lineal y cómo se traduce en una serie de cosas en términos de sonido. Pero eso, lo que tú dices es muy cierto y estoy de acuerdo, y es que hoy en día el acceso a la información está muy aterrizado hacia el DAW, hacia el procesamiento digital en los plugins, pero hacia no pensar y no entender las implicaciones que el procesamiento ¿No? Y digital tiene. abrir un programa y hacer música prácticamente. O sea, un Que live que está perfecto. sí, No deja de ser importante entender entender todo el lo otro. mundo análogo. Hay una razón por la cual yo trabajo en cinta análoga, no es por capricho, ¿cierto? Y es que me entrega algo que es absolutamente imposible de obtener de otra manera. Es imposible. Se pueden hacer todas las pajas mentales que quieran, pero es imposible obtener lo que uno obtiene de una máquina de cinta de alto nivel, correctamente calibrada y correctamente mantenida. Imposible. Los plugins están bien para jugar, pero cuando hagan la comparación con una máquina de cinta bien calibrada, de alto nivel, van a entender lo que estoy diciendo. Y es exactamente eso. Entonces, ¿por qué habría yo de limitarme a, a no poder operar las herramientas análogas, que hay montones y son maravillosas? ¿Por qué habría de limitarme por no conocer las idiosincrasias, pues, de trabajar con ellas? ¿Cierto? Afortunadamente, pues yo vengo de ahí. Yo aprendí en cinta análoga. Ajá. ¿Cierto? Ya durante la transición, durante las primeras etapas en que la grabación digital empezó a ser asequible, ¿cierto? Pero yo aprendí a grabar en cinta. Yo odiaba la cinta, de hecho. El tema es que tengo ese fondo, entonces me puedo permitir usar esas herramientas hoy en día, en 2023, con tanta tecnología tan potente que hay, y combinar a mi antojo como yo quiera. Y Claro. pues lógicamente yo siempre he sido una persona muy hábil con la tecnología, y es una maravilla poder utilizar lo más potente de ambos mundos y no tener que limitarse por la ausencia de conocimiento o por no tener dominio de uno de esos dos mundos. Porque digamos, ¿qué pasa con los ingenieros de muy vieja escuela que trabajan predominantemente en análogo? De pronto les da un poquito de cosa de temor o lo que sea trabajar trabajar in the box, uno, o el nivel de complejidad que tenemos en las herramientas actuales, porque el nivel de complejidad es increíble. Claro. O sea, puede ser tan profundo como uno quiera, Claro. o puede ser tan superficial y vacío como uno necesite o no necesite, ¿cierto? Entonces, claro, se entiende. Es que me pone mucho a pensar, también uno desde la parte de ser educador, ¿no? O sea, yo tengo la fortuna de trabajar en la Universidad del Bosque y que la Universidad del Bosque tenga ese convenio con Audiovisión. Y muchas veces se los digo a los pelados, ¿no? Como, bueno, es que no te estás dando cuenta que estás escuchando un aparato que probablemente no vas a escuchar en otro lado. Entonces tú dices, la máquina de cinta escuchar una máquina de cinta es una cosa increíble, pero entonces también ahorita que afuera del micrófono estábamos hablando que la que tienes acá no está en ningún lado, sino Correcto. acá. Entonces también es como decir, bueno, este conocimiento de algún modo se va a hacer muy difícil de poder adquirir. ¿Sí? Hay ciertos tipos y ciertos lugares en Colombia, o bueno, en el mundo, pero particularmente acá en Colombia, en donde ese conocimiento reposa en un espacio que fue y es un punto importante para aprender y escuchar eso, pero es difícil el acceso a escucharlo. Entonces, afortunadamente yo tengo, y eso es una cosa que habíamos hablado en otro lugar, en otro podcast, perdón. Y es como, claro, yo empecé a ir a Audiovisión y me acuerdo de eso que estás diciendo lo de la consola, porque eso me lo dijo Kiko Castro. Entonces me dice una cosa y yo pues era una 5088 la que está arriba en el showroom de retro. Y algo me pregunta y le dije, no, yo nunca he trabajado con consolas de alto riel de voltaje, así. Entonces me mira como, y me hizo
Ahí como, y bueno, Entonces, entonces, o sea, el man me medio explica. Evidentemente yo no me voy a poner ahí a pedirle que me dé una super clase por eso, pero claro, esa situación está. Entonces yo empiezo a ir a Audiovisión, estaba hablándote del 2017, 2016 nos conocimos tú y yo. ujú, Al año 2017 llegué y luego esta situación de ir a mi casa a escuchar mi sistema y a darme cuenta que nada que ver. Que hay mucho por escuchar, ¿no? Exactamente. Claro, es que cuando uno escucha y cuando uno aprende a escuchar, el mismo oído va empezando a exigir A más. exigir, sí. exacto, esa es la palabra. Me acordé de una historia, pues una historia, ¿no? Una cosa que nos pasó en Audiovisión con la NIF de abajo fue que un día dejó de sonar. No sonaba nada, nada. Probamos por distintas salidas, no sonaba. Vino Acuñita y empezamos a revisar, bueno, y yo ahí ayudando. Steven también. Se ha fundido una resistencia de un fader y ya por eso ya toda la consola se capó, pues. Se cambió la resistencia y ya otra vez todo funcionando. O sea, como algo no tan tecnológico a día de hoy, estaba tan bien pensado desde pues del diseño electrónico. Esa consola, esa serie de consolas realmente estaban construidas a la especificación más alta que era posible en la época, independiente del costo. Eh, por eso no se hicieron muchas. Ujú. Cuando fue Tony Maserati allá a Audiovisión en el 2019, que fue Ah, sí. a la que se Una hizo charla de AES, AES una del charla de Bosque. AES. Y me acuerdo que, bueno, yo no fui a esa charla lastimosamente, pero me acuerdo que después allá en Audiovisión me contaron que Tony Maserati había dicho, oigan, si algún día van a vender esto, Llámenme. llámenme. Llámenme, no me importa cuánto. Coja un turno. No, nadie le dijo eso. Coja un turno. Rafa Sardina dijo lo mismo. O sea, hay todo ingeniero productor que Todo viene de ingeniero afuera famoso que y se va, encuentra con esa sí. consola, va a hacer el mismo comentario, realmente. Mira que bueno, ya, porque ahorita tengo planeadas hacerle otras, o sea, para poder seguir ese camino, como dijo Pablo Matices, el camino ninja, seguir ese camino ninja de Camilo. Pero me acuerdo mucho que, claro, uno empieza a ver, hay mucha formación ahorita como Mix with Masters y Pure Mix y cosas así, que uno, pues, relativamente son confiables y uno dice, bueno, chévere, vamos a mirar y vamos a estudiar y vamos a escuchar. Confiable es una palabra importantísima acá. Sí, 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 claro. ¿Qué definimos como confiable en ese contexto educativo? No, pues yo lo defino como que es que está Puede el ser que otro las extremo. personas que están ahí hablando, digamos, tienen una buena reputación, podría ser, ¿no? Es que hoy en día coger una cámara y abrir un canal y tener seguidores es súper fácil. ¿Por qué una cámara? Como el podcast, ¿no? ¿Por qué una cámara? Un teléfono. sí, exacto. Una cámara es demasiado sofisticado estos días, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y entonces cualquier persona puede decir, te voy a enseñar un técnico, sígueme para más consejos y bueno, una serie de cosas. Entonces, claro, ese tipo de cosas, Pero hay mucha gente que sube contenido así. Sígueme para más tips. Sí, así a TikTok y no sé qué, y uno se para a verlos y como que uno que medio sabe algo dice, ¿qué ¿quién pasa? sabe ¿Eso que esta estás vaina? diciendo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y la gente los sigue y les cree y les Sí llega es. trabajo y todo Yo creo por eso. yo creo que el Pure Mix y Mix with the Masters tiene de pronto un poquito de prestigio por las personas que están hablando ahí, de la forma en la que están contando sus procesos creativos y sus procesos técnicos. Y recuerdo uno que vi y están hablando de una 8058, no, una 80, la que está en Capitol Records, Es una 8078. 8078. Pero es la misma consola, solamente que Más multiplicada en canales. tamaño. O sea, la topología es idéntica, los módulos son idénticos. Claro, entonces, Bueno, en su esencia, quiero decir, porque todas las consolas de esa generación, absolutamente todas tienen algún tipo de personalización para las necesidades de cada estudio en esa época. La serie y es que seis. mi comentario va a que hay muchas generaciones que están conectadas con ese contenido y miran que el ingeniero está diciendo, no, grabamos esto en una 8078 y dicen como, wow, pero no saben que hay una 8058 en Audiovisión en Colombia. Y que cuando están allá, de pronto ni siquiera son conscientes de eso, pasan y la miran. Sí, porque esa ¿Cierto? consola no dice NIF por ningún lado. Exacto, y es como pensar en esas circunstancias, ¿no? O sea, muchas veces lo hemos hablado, tanto en la universidad con los otros profes, y es, a veces hay gente que va a Audiovisión y no se da cuenta, pues, del lugar en el que está, del lugar que representa, ¿no? O sea, la sala, el diseño histórico, los equipos, los micrófonos,
y la trayectoria que tiene. Y de pronto, pues como seguir pensando y entendiendo como esos lugares donde uno podría escuchar ese tipo de máquinas, escuchar ese tipo de herramientas y empezar a aproximarse a decir, bueno, listo, esto probablemente no lo voy a tener yo en mi casa, pero voy a tener un acceso a unas herramientas y no voy a creer todo lo que dicen las herramientas, sino voy a tener una referencia sonora partida desde la experiencia. ¿Sí? Correcto. Bueno, ahora sí, mi pregunta, que después de mi comentario, mi pregunta es, listo, estamos en toda esta parte del desarrollo de la electrónica. ¿Cómo llega el mastering a decir como, no sé si fue a partir de una máquina que tú hiciste o si fue los oídos, cómo se destaparon también en ese proceso de decir, bueno, vamos al mastering y hagámosle por ahí? El interés por el mastering llegó igual de temprano que el interés por la electrónica, pero viene por el lado, pues obviamente, de la música. ¿Qué pasó? Claro, la música que yo tenía más a la mano era la música de mi hermano. eh, y yo agarraba los discos. A mí siempre me encantó leer créditos, leer los booklets. Hoy todavía lo hago. Me encanta cuando puedo hacerlo. De hecho, creo que por esa razón yo sigo utilizando mucho formatos físicos, Ujú. más que todo CDs y cassettes, más que vinilos, porque no tengo tantos vinilos digamos, en buen estado. Mi papá tiene una colección gigantesca, pero hay pocos que están en realmente buen estado. Igual o sea, es un ritual. Sí, Ese claro. es típico ritual de viernes en la noche. En muchos de esos discos había como un pequeño loguito con 3 cuadrados. Cada uno de esos cuadrados tenía una letra. O sea, perdón, 3 cuadrados, cada uno con una letra y decía AAD, por ejemplo. Hay otro que decía DDD, hay otro que decía ADD. Y así yo veía los diferentes. ¿Qué significa esto? Porque este disco dice AAD, porque este dice ADD, porque este dice DDD. Entonces, en alguno de los booklets, de los libritos, me encontré la explicación. Estaba, Ok. estaba ahí explicadito como para niños de 5 años. Bueno, yo era un niño de 11 o 12, no sé, pero ahí estaba explicado. Y ahí decía A, análogo, obviamente, D, digital. Los 3 cuadrados corresponden a cada una de las 3 etapas, ¿cierto? Wow. Grabación, mezcla Y y mastering. mastering o transferencia. Entonces, obviamente, AAD quiere decir grabación análoga, mezcla análoga, mastering digital. Evidentemente, si estamos escuchando un CD, el mastering en algún momento tocó pues una etapa digital de transferencia, entonces se dice que fue masterizado digital a pesar que haya sido, digamos, procesado a través de máquinas análogas en una sala de mastering. Estamos hablando desde la transferencia, no necesariamente del proceso de mastering Del como tal, sino delivery también. sino de la transferencia hacia su medio final de consumo. Por ahí va la cosa y ahí tuve mi explicación de qué significaba AAD, ADD, todo eso, y entra una palabra nueva al contexto que es mastering. Entonces, ok, la mezcla, claro, los instrumentos se graban separadamente y en algún momento toca mezclarlos, o sea, toca para que vuelvan a sonar juntos, pero uno puede procesar las señales separadas. Uy, chévere, uno puede procesar las señales separadas, o sea, uno puede tomar una guitarra y procesarla por separado. Me volaba la cabeza la idea. En esa época me volaba la cabeza la idea. Ya unas décadas después ya no. Entonces, bueno, ¿y qué carajo significa mastering? Entonces ya investigando entendí un poco de qué se trataba la cosa, que era ese proceso final, un proceso final de control de calidad, un proceso final de transferencia y preparación hacia los medios finales de distribución. Por alguna razón se me quedó en la cabeza eso ahí y se me generó esa obsesión un poquito con el tema. A pesar que pues yo, digamos que yo ya estaba como empezando a acercarme a la música ya desde mi instrumento, desde la batería, empecé tardísimo igual, yo empecé a tocar realmente a los 14 años. Yo ya no tenía ninguna posibilidad como, digamos, como músico profesional, como baterista profesional, habiendo empezado a esa edad. Yo debía haber empezado a los 8 cuando tuve el interés. Cuando uno, no sé, a los que me estén escuchando, que tengan hijos, eh, no les castren los intereses. Hay que inculcárselo, sea cual sea el interés. No importa, no importa realmente, porque pues, ¿qué les puedo decir? Sería el mejor baterista de este país, pero no lo soy. Entonces, pues soy otra cosa que también soy muy bueno en ello y realmente pues ese fue el camino, en últimas el camino correcto, que eventualmente se llegó a ese punto del mastering ahorita en lo que yo hago, pero viene de ahí. O sea, así desde atrás viene.
entonces poco a poco, ya más acercado a la música desde el punto de vista digamos, de tocar en una banda con amigos del colegio. Nosotros ensayábamos aquí en esta finca, acá en Chía, ensayábamos. Y eventualmente pues había como que empezar a grabar un demo para ver cómo sonábamos o qué carajos. Entonces lo que hicimos en esa época fue alquilar un portaestudio, una grabadora multipistas en cassette, una grabadora de 4 pistas o de 8 pistas en cassette, no me acuerdo bien. Y con eso grabábamos, le poníamos micrófonos a la batería, grabábamos las guitarras, el bajo con eso, y me seguía volando la cabeza. O sea, era fascinante como ok, y esto, y estamos sonando. O sea, nos grabamos y estamos sonando, qué chimba. Era genial. Todo eso era fascinante, y en últimas pues fue eso lo que llevó a que yo me metiera por este lado del audio. Claro, yo seguía con mis cosas de la electrónica, yo seguí practicando el hobby. De hecho, mi proyecto de graduación del colegio fue justamente haber construido un amplificador de potencia con elementos reciclados, o sea, con electrónica reciclada de otros De cacharros, otros digamos, aparatos. transistores sacados de otro lado y así, un chasis igual reciclado. Ese fue el proyecto, y eso lo probamos en el colegio. De hecho, el bajista mío de la banda de esa época, él se llevó el bajo y pues lo Lo probamos fue conectaba, con el claro. bajo de él. Ese bajista se llama, por cierto, Camilo Torres. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Él es el bajista de una banda que se llama Roca. Camilo Pero Torres, claro. Camilo y yo estudiamos juntos, realmente. Yo grabé el disco de Ok. Roca en el 2012, pero obviamente bueno, yo no, yo era un asistente y ahí conocí a Camilo en ese entonces, después de que En Ártico. en Ártico. Ok. Sí, él tenía un Lagland súper lindo que después se lo rompieron los de Claro, no sé si te acuerdas. Y los de Claro le fueron a instalar una cosa y le Yo creo que él me partieron el contó esa anécdota Uy, en no. algún momento. Sí, tenaz. Fue tenaz. Bueno, listo. Y entonces ya empieza, claro, empieza el mastering. Es que, claro, el acceso a las revistas, a tener una especie como de mentoría un poco con tu hermano, con ver cómo la Pues, electrónica parecía. o sea, no me gusta usar esa palabra, digamos, bajo ningún contexto, porque yo soy una persona que nunca tuvo un mentor realmente en nada. Solamente es lo que había en la casa. Ok. Bueno, el Claro, contexto. claro, mi hermano, exacto, mi hermano estaba por ahí de vez en cuando y compartíamos cosas, y él sí me enseñó las cosas, digamos, las cosas fundamentales de electrónica, cómo se llaman estos componentes, cómo se usan, cómo leer un plano, tal cual. Por ahí va pues, bueno, sí, podría decirse que fue una especie de mentoría prematura, al menos en el tema de la electrónica. Bueno, y mi pregunta, después de esa parte ahí, ¿cómo llegas y cómo entras a audiovisión? Audiovisión pasó, Audiovisión pasó mucho después que yo hubiera salido del colegio. Lo que pasa es que yo terminé el colegio en el 97. Yo sabía exactamente lo que quería hacer. O sea, ya en ese punto yo sabía exactamente para dónde iba y sabía exactamente lo que quería hacer. Yo lo tenía claro desde que tenía 13 o 14 años, realmente. ¿Cuál era el problema? Si nos devolvemos al año 97, realmente no tenías cómo estudiar adecuadamente audio Ujú, no en existe. Colombia. Podías estudiar audio como una electiva de una carrera de música profesional de 5 años, cosa que yo no iba a hacer porque yo ya había descartado por completo la idea de ejecutar ¿En dónde? ¿En la Javeriana? profesionalmente. Sí. Ya existía ingeniería como No, ese. no. Énfasis, Ah, ok. Como un énfasis. énfasis. Correcto. Em, entonces, o sea, yo nunca pude leer bien una partitura, además. Es decir, o sea, me toca estudiar, pero podría volver a leer ritmo, pero leer una partitura melódica, yo nunca me llevé bien con los instrumentos melódicos. Nunca, a mí me gustaba golpear cosas. No me malinterpreten el comentario, pero a mí me gustaba golpear cosas. Entonces la batería era lógicamente lo mío. De hecho, Camilo, en el colegio, Camilo Torres, él me decía la bestia, y pues nosotros ensayábamos en el colegio, pero ellos me tenían que encerrar a mí en un cuartico, eh, porque pues claro, el nivel de presión era Es alto, y muy yo duro. golpeaba muy duro la batería, y estos locos tenían amplificadores muy pequeñitos. Ah, ok. Entonces a mí me encerraban en el cuarto de la bestia, así lo llamaban, para poder ensayar más o menos a un nivel balanceado, porque, o sea, yo no iba a llenar la batería de trapos. Ujú, Es claro. decir, sí, pero no. ¿Me explico? No era chévere.
Entonces teníamos que ensayar así, separados pues para poder más o menos que ellos se escucharan entre ellos y yo pudiera tocar tranquilo. Entonces, bueno, en fin, descartado el tema, o sea, descartado el tema de ser músico profesional y de intentar hacer un esfuerzo de estudiar música solamente por tener un par de semestres de medio poder tocar equipos. Entonces, no, por ahí no fue. Al final apareció un pequeño curso en una escuela, podría decirse pequeñita de garaje o algo así. Tomé ese curso y ese fue un punto de entrada donde pude tocar máquinas, donde pude entender máquinas y donde pude trabajar con máquinas. Y allá aprendí en cinta. Obviamente, pues todo el proceso era análogo. Sí, se capturaba en computador con interfaces ya después, pero era fundamentalmente análogo. ¿Y por qué odiabas la cinta? Todo. Yo ya iba a hacer Qué bien que Miguel se acordó. La cinta, eso viene después, eso viene un par de años después, porque, ok, me quedé allá un par de años, inclusive trabajando con ellos un par de años en los estudios y de repente aparece un personaje en mi vida y aparece por un compañero de colegio. Aparece un personaje en mi vida que se llama Gali Galiano, que yo creo que todos lo conocen. Claro que sí. Gali pues es legendario. Sea que le guste o no la música de él, pero Sí, Gali es claro, todo el legendario y mundo eso conoce es a Gali. indiscutible. El tipo es una leyenda. Entonces llega al colegio pues un señor en un carro verde deportivo. Todavía me acuerdo, era un Nissan, un 240, que en esa época era un carro pues excesivamente llamativo para el promedio, ¿no? Cuando fuimos a ver, claro, era Gali. Y todas las señoras de la cocina estaban allá, rodearon el carro a ver si le conseguían un autógrafo a Gali. Y nosotros, uy, Gali Galiano, pero ¿qué carajos está haciendo Gali Galiano acá en el colegio? Resulta que es que pues iba a meter o metió a sus hijos Ok. allá al colegio. El caso es que pues entró Mauricio que es el mayor de ellos, y él entraba como a 2 o 3 cursos por debajo mío, pero yo tenía muchos amigos en ese curso y el guitarrista, uno de los guitarristas de mi banda, estaba en ese curso. Ok. Era un peladito, él se fue a Los Ángeles como en 2000, como en 1996, es un monstruo. O sea, ahorita, bueno, siempre lo fue, pero pues imagínense después de 20 y pico años viviendo en Los Ángeles, todavía me hablo con él de vez en cuando. Em, este me dice, oiga, no, que este man es el hijo de Gali y toca guitarra también. Entonces, músicos se juntan, terminamos conociéndonos con Mauricio, con el hijo de Gali, y terminamos hablando de audio y de cosas y en algún momento a mí Mauricio me llamó, o no sé si fue Gali el que me llamó directamente. Mauricio le dio mi teléfono y me dijo, no, es que compré un estudio y pues hay unas máquinas y todo, y Mauricio me dijo que usted más o menos entendía de esa vaina, entonces que si quiere venir. Yo, pues, claro, vamos. Vamos. Entonces, por ahí fue la conexión con Gali. ¿Es el estudio que tiene en la casa? No. No. Otro. No, Ok. estamos hablando del año 2001 más o menos. Ok. En 2001, Gali compró un estudio que era de un costarricense llamado Ricardo Acosta. Ese estudio era uno de los 5 o 6 estudios grandes importantes en Bogotá. Teníamos Sonolux, teníamos a Audiovisión, por supuesto, teníamos a los estudios de Sony Music, que es lo que hoy conserva Harvey con Groove, Con Groove. Ingeson, Ujú. y este estudio, el estudio, así se llamaba el estudio Limitada, era la razón social, el estudio Limitada. Entonces, este costarricense, Ricardo, estaba vendiendo el estudio, Gali se lo compró y se instaló ahí. Entonces, pues fuimos a conocer el estudio y me quedé un par de años allá. Eso Ok. fue Ahí lo que, empezaste a trabajar en estudio de grabación. eso fue lo que pasó. Y allá pues hacíamos cosas con cinta, pero ya con máquinas serias, con una máquina de 24 pistas, una MSI muy mal mantenida. Es que el asunto es que yo era un niño realmente y yo no tenía, digamos, el entrenamiento para entender a fondo una máquina tan compleja como esas. No en su operación, la operación, o sea, no estoy hablando de operar la máquina, estoy hablando En electrónica. de las idiosincrasias del mantenimiento, de por qué joden, Ujú. por qué joden tanto, por qué molestan, cómo se les da el mantenimiento para que estén
funcionando bien, esa máquina era un pedo. O sea, esa máquina que a mí me tocó en ese estudio era una MSI JH24, era un pedo, porque esa máquina fue, pienso yo, que fue terriblemente mal mantenida, o sea, que le dieron muy mala vida. Y pues digamos que, o sea, que técnicos de cinta de muy alto nivel, en Colombia no es que haya muchos tampoco. Había un solo técnico que medio entendía esa máquina, o sea, como que le metía mano. Entonces él iba, cacharreaba la máquina, la ajustaba, la reparaba. La máquina volvía a joder a los 2, 3 días y era un ciclo constante, ¿cierto? Y asimismo, por la falta de mantenimiento y por la falta de todo eso, pues la máquina jodía un montón por todo lado, por todo. Y aún así se usaba y se hacían las producciones en ella. Lo que pasa es que fallaba un canal, entonces tocaba mover las tarjetas de un canal a otro canal. O sea, las tarjetas buenas de un canal al canal dañado para Ok. poder grabar en ese. Y así. Entonces era una constante batalla con la máquina. Y esa máquina tenía una particularidad que fue la que me destrozó a mí. em, y esa máquina tenía la particularidad que ponchaba tarde. Oh, Eso fue algo que yo vine a entender, o sea, que vine a entender hasta hace 3 años más o menos, porque un especialista en esas máquinas que trabajó y que tiene una máquina de esas y que trabajó en muchas máquinas de esas, me explicó. Eso pasa por esta razón eléctrica. Y si usted tuvo esa máquina en esa época y le pasaba eso, esa máquina fue terriblemente mal mantenida, él me lo dijo. Él me lo dijo. Hay un capacitor que determina la velocidad de la ponchada en esa máquina. Si el capacitor está viejo, si el capacitor está seco, pues lógicamente eso va a afectar la respuesta de la ponchada de la máquina. Entonces yo dije, claro, Eso era. eso era. claro. Eso era lo que le pasaba a esa máquina, porque ponchaba tarde. Pero cuando hablamos de tarde, o sea, tenía un lag de unos 500 milisegundos. No, no, tal vez no tanto, tal vez un poquito menos, 300, 400 milisegundos, pero igual eso en términos de música es una eternidad. O sea, que tú metes el dedo y se tome tanto en activarse la grabación, es un ejercicio mental muy complejo poder compensar, porque, o sea, estamos en análogo, Ujú. ¿cierto? Análogo no es para cualquiera. Estamos en análogo, no hay control Z, no hay undo, y hay que ponchar bien. Sí. Yo puedo ponchar bien, pero es un poquito más complejo si la máquina no coopera. Entonces, bueno, claro, la ponchada, pero la desponchada también era terrible porque la Ujú. desponchada también tenía retardo. Entonces, uno aprende, uno en cinta, uno aprende a ponchar más o menos a tiempo o en los upbeats, es decir, en el espacio que hay justo entre 2 y 3 o entre 3 y 4. Uno aprende más o menos dónde tiene que ponchar para que la máquina pueda hacer el crossfade eléctrico entre la señal que está en la cinta y la señal que viene. Y esa parte con una máquina sí era imposible de compensar. Entonces, claro, pues o sea, grabar no era un problema, siempre y cuando el músico pudiera grabar sin ponchar cada medio compás, Claro, claro, claro. ¿cierto? Así como, uy, Yo, toca ponchar, no. entonces, Ya no tuviéramos entonces, podido grabar a ti, Oscar. Imagínate. entonces fue en esa época que empecé a conocer, digamos, cómo opera la cabeza de ciertos músicos que, inclusive siendo extremadamente talentosos, tienen una necesidad patológica de, o sea, de perfeccionar La todo a un perfección. punto ridículo y Sí. de ponchar cada medio compás. Existen. Y ponchar una Y sola de, y nota. de, es decir, de llevar todo el proceso a un punto incómodo y de llevar todo el proceso, digamos, o sea, de hacerse a sí mismos y al equipo que los está rodeando la vida, hacérsela muy difícil, tirando a imposible para sentir que lo que están haciendo tiene valor. Ese tipo de músicos. Fue justamente ese tipo de mentalidad la que a mí me sacó corriendo de los estudios de grabación hace 10 años. Bueno, de hecho hace más tiempo, pero solo hace 10 años pude hacerlo. Otra belleza que me pasó en esa época que ya no tenía que ver con la máquina análoga, sino con el computador. Estábamos estrenando un G4, un Mac G4, un Tote, un G4 de 733, me acuerdo muy bien. Y ese G4 era para correr el Pro Tools. El Pro Tools era un Pro Tools TDM, un mix, corriendo Pro Tools 5. Ese computador de la nada, ¡pum!, explotaba. O sea, molestaba, se congelaba, se paraba.
y a mí me hervía la sangre cada vez que Gali insinuaba o sea, que tal vez yo estaba haciendo algo mal em, para que la máquina, o sea, para que el computador No respondiera. explotara, literalmente. Sí, kernel panic, pum, ya, muerto, no, se bloqueó. Eh, y Gali repetidamente insinuó eso. Y a mí me volaba la piedra, o sea, yo le dije, este computador tiene un problema y no soy yo. Yo no soy el problema, este computador lo tienen que revisar. Estoy seguro que este computador tiene algún defecto, probablemente en una barra de memoria o algo así. Pues yo siempre he sido bueno con computadores, pero pues yo nunca fui una persona de Mac hasta ese momento que pasé a Mac y Pro Tools. Y efectivamente, ¿Sí era una memoria? ¿Era sí, una barra de memoria? fue la empresa que le vendió el sistema a Gali, que eso en esa época se llamaba ProAseco. Eso no existe ya, creo. No sé. Pero pues sí, fue el técnico y el técnico me dio la razón y me dio la razón enfrente de Gali, menos mal, Sí, claro. porque me estaba matando. Y son, Sí, claro. o sea, son tonterías que uno guarda, pequeños traumas de estudio, que estoy seguro que todos tenemos un montón. Traumas Sí. profesionales. Pequeños traumas profesionales de estudio. Y ya, y resuelto. Y seguimos la vida feliz y ya. ¿Y cuánto último- tiempo duraste donde Gali? 2 años. 2 años. El último disco que yo hice allá fue justamente el disco de Gali, el disco de Vallenato de Gali, y ese disco lo grabamos mitad y mitad. Grabamos la mitad en cinta análoga, grabamos la mitad en Pro Tools 5, y ese disco, Humberto Chaparro trabajó en ese disco con nosotros. Chaparro. Humberto, o sea, ese disco lo mezclamos, ese disco creo que lo mezcló más Humberto que yo tal vez, pero ambos trabajamos ahí. El disco lo grabé mucho más yo que Humberto. No sé si Humberto grabó en ese disco, yo no recuerdo. Pero Humberto lo mezcló, y creo que lo mezcló conmigo. Eso está en los créditos de ese disco. Ese es un disco que no es nada conocido de Gali, pero es un disco que él quería hacer, un disco de vallenato. Y lo hizo. Y lo hicimos así. Y sincronizábamos la MSI, la sincronizábamos al Pro Tools. O más bien esclavizábamos a Pro Tools con código de tiempo en la MSI. Entonces MMC. era muy chévere trabajar de esa forma, a pesar de, Imprimías un digamos, de lo canal. complejo, porque teníamos al Pro Tools amarrado a la cinta y teníamos la consola era una Soundcraft, una DS2020, Ujú. que era una consola con mucha tecnología para esa época. Tenía flying faders, pues, ese tipo de automatización, Wow. motorizados, entonces era algo chévere de trabajar. Y la consola estaba amarrada al código de tiempo, entonces la consola, pues obviamente uno grababa las mezclas y uno guardaba todos los movimientos de los faders, y eso estaba amarrado todo al código de tiempo que estaba en la cinta. Entonces fue o Qué sea, chévere. trabajar a mí esa consola me gustaba. Y me gustaba era flexible, yo la conocía muy bien y la automatización era chévere, tenía sentido. Y ya, y eso fue lo último que hice y me fui para Audiovisión. Me fui para Audiovisión porque yo tenía que irme a Audiovisión. Realmente, cuando yo empecé en este asunto, a medio entender dónde, cómo, cuándo y con quiénes, me di cuenta que siempre había un nombre recurrente. Y siempre hay un nombre recurrente. O sea, en esta industria siempre hay un nombre recurrente en casi que en toda conversación que tenga que ver con audio. Y ese nombre es Audiovisión. Sí. Desde peladito. Yo leía créditos de algunos discos, estudios Audiovisión. Audiovisión. Sí. Yo veía una novela, estaba en la casa viendo una novela con mi mamá y de repente Audiovisión, ¿cierto? Era Audiovisión y salía por ahí Juan José Virbiescas en una de las tomas. Claro. Uy, estos locos deben ser muy cracks para estar allá. Bueno, en fin, o sea, uno se imagina cualquier cosa. Es lo que la falta de conocimiento y de perspectiva le causa a uno, como generarse una Imaginario. distancia mental respecto a las personas que hacen X o Y trabajo. Entonces, ok, si en Audiovisión es donde pasan las cosas, toca buscar la forma de llegar allá. Estar en el estudio de Gali fue un gran paso, porque fue en el estudio de Gali donde la industria empezó a conocer de mí como ingeniero, Ujú. porque la gente se daba cuenta que yo podía hacer cosas. O sea, en mi época no era común saber o dominar Pro Tools como yo lo hacía. A mí me tenían un apodo y eso quedó grabado en un par de discos de vallenato. Saludo. El joven manos de tijera. Sí. Ese era mi apodo en esa época y están los saludos.
Hay un disco del Toba Zuleta, que él murió hace unos años, hace un par de años, murió Toba, que hicimos allá, y ese disco se llama Ranchenato. Y en ese disco está ese saludo. No me acuerdo en qué tema, pero en ese disco está Hay ese que saludo. buscarlo. Y hay otro saludo de otro artista que tampoco, o sea, que cantaba muy bien, me acuerdo. Cantaba muy similar a Iván Villazón, pero con la voz completamente fresca, como nueva. eh, Otto Carrillo. Ahí en el disco de Semana hay un disco que se llama... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Yo tengo ese disco ahí. Y está en una de las canciones ese saludo. Camilo Silva, joven manos de tijera. Así, tal cual. Chévere. Pero igual la cosa es que ese paso por donde Gali fue fundamental. Porque realmente, o sea, Gali, yo a ellos los veo muy poco, pero los considero casi que familia. Claro. A Gali y a su señora Carmenza. Y él vive acá cerca. Sí. Entonces es chévere porque después de tantos años, pues, o sea, ese cariño ahí todavía está y ese recuerdo digamos que ese fue un gran punto de arranque pues, para lo que venía más adelante. Entonces, pues yo hablaba con muchos amigos y con mucha gente, digamos, en situaciones similares y todo eso. Y por esas épocas llegaba AES a Ujú. Colombia. Ok. El caso es que en este evento de lanzamiento de AES, mi amiga me dijo, allá va a estar Roberto Seeger y allá va a estar Mauricio Cano. Entonces, claro, yo había escuchado esos nombres y yo, sin saber nada de nada, yo decía, uy, esta gente es grande, esta gente es importante, toca ir, toca hacer algo, o sea, toca ir y toca hacer algo y eso fue exactamente lo que hice. Entonces yo dije, ok, aquí hay unos personajes importantes a los que toca ir a hablarles, como sea, pero toca ir ¿de qué? No sé, yo podré estar hablando mucha carreta ahorita, pero yo no soy particularmente conversador en una situación social, a menos que haya con quién y de qué, Ujú. ¿cierto? Entonces, por ahí estaba Eduardo de Narváez, Ok. ¿cierto? Yo no lo conocía. Y yo sabía, pues obviamente todos sabemos del trabajo de Eduardo y Eduardo sí es legendario, en todo el sentido de la palabra. Entonces yo dije, no, voy a ir a hablarle a Eduardo porque tengo que conocer a Eduardo. Y fui y le hablé a Eduardo. Y ahí conversamos un rato, Eduardo adorado, o sea, se portó divino conmigo, el tipo, conversamos un rato. Después fui a hablar con Mauricio. Eh, Ahí conversamos un rato con Mauricio, pues ustedes saben, yo no necesito decir nada de Mauricio, No, ustedes lo conocen. Mauricio habla solo. Exactamente, entonces adorado también. Mauricio fue el que me dijo, ahí está Roberto, cáigale, vaya. Y eso fue lo que hice. Entonces hablé un momento con Roberto y logré que me invitara a tomar un tinto audiovisión. Y por ahí fue, o sea, por ahí fue la Desde ahí entrada. empezó, claro. Exacto. O sea, hubo ese acercamiento inicial, que ese acercamiento no se hubiera dado si no hubiera sido por mi amiga y por esa reunión de AES, de lanzamiento de AES. Claro, claro, no claro. se hubiera dado. Pero listo, se dio. Entonces, después de unos días visito a Roberto, pues por supuesto visito a Mauricio, que estaba todavía mezclando una cosa que yo había grabado en el estudio de Gali. Mi amiga me acompañó a eso. Yo fui y hablé con Roberto. Roberto fue muy claro. Desde el principio fue clarísimo. Él me dijo, o sea, Camilo, yo no tengo vacantes acá. Aquí realmente no hay, o sea, no hay vacantes. Tendría que irse un ingeniero o alguna cosa así, pero igual vamos a estar en contacto porque de repente me sirve que usted venga a que me ayude con algo, alguna cosa. Y así fue. Estuvimos en contacto y un ingeniero se fue. O sea, se iba. Entonces, Andrés se iba, pues, a perseguir su propio estudio, su propio sitio. Y Roberto me dijo, pues, igual, ese espacio lo puede coger usted. Pero, pues, realmente cuando yo entré, Andrés estaba de salida. Esa Ok. fue la cosa. Entonces, prácticamente que yo tomé el puesto de Andrés, que era el tercer, o sea, en orden jerárquico, por así decirlo, era como el tercer ingeniero. Claro. El segundo era Mauricio González, el primero era Mauricio Cano. Entonces, pues nada, ¿Y tú allá llegué, empecé en marzo de 2004, yo empecé casi que la misma semana que me casé. Así fue la Ok. cosa. Me tomé un par de días de luna de miel y empecé de una. Claro, al principio, pues digamos que no había mucho que hacer para mí, porque es un ingeniero nuevo. Venderle un ingeniero nuevo a los clientes no necesariamente es sencillo. Es difícil, O sea, es un sí. proceso, todo es un proceso. ¿Quién es Camilo? Así va la cosa. Yo era básicamente como a todo lugar donde yo llegaba, yo era el bebé y pues esta no era la excepción. Yo era Camilo, el niño de 24 años que acaba de llegar.
eso era yo, ¿cierto? En esa época, pues, a mí me servía verme un poquito más viejo, entonces, pues, yo soy calvo desde joven, pero me servía verme un poco más viejo, entonces me dejaba la calva para verme mayor de lo que era, tal cual, porque yo sé que eso afecta la percepción y el respeto de cómo lo miran a uno en una situación de esas. Entonces, pues yo empecé a, digamos, a tomar los ratos muertos en los estudios. Me metí a los estudios, pues obviamente a conocerlos a fondo, a entenderlos, a ver qué estaba bien, qué estaba mal, qué no funcionaba, cómo íbamos a operar esto cuando fuera momento de tener una sesión real en las manos, pues, o sea, de cómo operarla y de cómo no meter las patas, ¿cierto? Para no ir a hacer quedar mal a Roberto. Eso era lo más importante, no ir a hacer quedar mal al jefe. Yo recuerdo que en 2016, arriba, mezclamos con Steph lo que grabamos allá, y me acuerdo que hablaban mucho de que ese lugar era el taller de Camilo. ¿Sí era el taller de Camilo arriba o qué era arriba? Era mi sala. Ah, arriba era donde tú trabajabas. Era mi sala. Okay, Yo ahí todavía entro y digo que es mi sala, pero pues, claro. O sea, no es mi sala, pero hey, pues fueron muchas dormidas ahí. Entonces sí, en cierto modo sí lo es. Claro. O sea, yo entro y tengo esa sensación de haber vuelto a la casa cuando entro a esa sala. No me pasa igual con los otros dos estudios. Claro. Es lo que qué O sea, curioso. siempre trabajabas ahí arriba. Claro, La mayoría del tiempo yo pasaba allá. Es lo que me pasa a mí. Pues, o sea, obviamente guardando las proporciones, ¿no? Porque yo estoy, a ver, en esa sala de arriba se da la clase de mezcla. Y yo estoy en ese tiempo, yo estoy arriba todas las veces que voy a Audiovisión, Claro. estoy ahí. Y a veces Miguel me dice, oye, baja y escucha conmigo algo en el monitoreo de abajo. Y claro, yo lo puedo escuchar, pero no lo entiendo igual que el monitoreo de arriba y la sala de arriba, ¿sí? O sea, sí o sí voy a tener más, y eso, sobre todo cuando estaba en los Amphion, pero en ese momento así fue como yo lo conocí. Y ese espacio, yo nunca lo, mentiras, una vez Daniel grabó algo con Aterciopelados ahí, como en el Sí. 2017. Sí, se hizo un disco arriba, completo, Ahí creo. hasta de baterías Aterciopelados. se grabaron. Pero yo no, eso sería chévere, sería lindo grabar. Y tú grabaste lo de Clara Luna hace poquito ahí, ¿no? Sí. O sea, si usted se pone a pensar Unas y cosas. usted se pone a comparar la sala de arriba de Audiovisión o sea, con el promedio de lo que es un home studio hoy en día, donde en estudios más pequeños acomodan una batería, ese espacio es maravilloso. Sí, claro. Por eso me gustaba tanto estar ahí, para hacer lo que yo hacía allá. Esa sala suena muy bien, suena muy apretada. O sea, de hecho, mi sala, esta sala donde estamos, tiene inspiración de esa sala, por supuesto, en los tiempos de respuesta, por ejemplo. Sobre todo o sea, en el decay, por ejemplo, mi diseñador, él fue a la sala de Audiovisión y él hizo unos disparos para, digamos, para cuantificar qué me gustaba, qué era lo que me gustaba. Esa sala suena apretado, suena... Ven, hablemos de eso, listo. Entonces, 2013 más o menos empiezas tú a pensar en montar tu sala. No. Yo llegué en Audiovisión en marzo de 2004 y yo me fui a mediados, un poquito después de mediados de 2013. Entonces, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que estábamos hablando hace un rato de esta situación del tipo de músico que le hace la vida muy complicada a sí mismo y a todo el mundo para justificar un poco, sentir que lo que está haciendo es grandioso, que vale la pena? Cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando, yo dije, mierda, yo no puedo estar más acá, no puedo estar más acá, no puedo hacer más esto. Y estamos hablando eso fue en 2009. O sea, Okay. pasaron 3 años y pico desde el momento en que a mí se me reventó el fusible hasta el momento, o sea, en el momento en que a mí se me reventó el fusible y supe exactamente lo que tenía que hacer, hasta el momento en que, digamos, en que lo pude hacer, porque son dos cosas muy diferentes. Claro que mi hija nació en 2007 y eso fue otra cosa, eso fue otro fusible reventado, porque Claro. inmediatamente llega un hijo, las prioridades automáticamente cambian y uno empieza a mirar las cosas de forma muy diferente y con menos ingenuidad, ¿cierto? Entonces, no más. O sea, no puedo hacer, yo necesito planear mi retiro de esto ya. Okay. Y, o sea, que una persona de 29 años, de 28 años diga eso, pues es peligroso. O sea, es peligroso para uno mismo, que uno esté sintiéndose así.
Entonces, ahí lo que empezó fue un proceso más de planificación, de cómo, o sea, cómo vamos a ejecutar esto para que sea una salida limpia y pueda yo pasar a lo siguiente. Pero el objetivo para mí era claro, el objetivo era que yo tenía que estar en control de mi propio tiempo y mi propio espacio. Y, importantísimo, de mi propia tecnología. De asegurarme que todo siempre funcionara al tope de su capacidad, siempre perfecto, sin tener que depender de nadie, ni de nada, ni de que le den o no mantenimiento constante a las máquinas o lo que sea. Mi espacio, mi responsabilidad. Claro, porque es como esa historia desde la parte de Gali, desde la parte de audiovisión y llegar a este momento y decir, bueno, esto que me pasó desde ese entonces no quiero que me pase, ni esto que está acá que me pase, ni esto, y encontrar a partir del mismo camino profesional, encontrar haciendo, encontrar lo que uno no quiere hacer más. Exacto. Pero sí, o sea, fue un desgaste constante, realmente, casi que desde el principio. Lo que pasa es que al principio era chévere. eh, o sea, al principio yo todavía tenía el entusiasmo del que está nuevo en esto. Ese entusiasmo, les digo, ese entusiasmo se muere y se muere rápido. En este negocio, en esta industria, audio, música, ese entusiasmo se muere rapidísimo. Porque uno se da cuenta de cómo es la realidad, de cómo funcionan las cosas realmente, tanto en la industria de la música como en los asuntos de la grabación de la música. Y no es necesariamente bonito. Hay momentos bonitos, claro que los hay muchos. Y ese 5% de momentos bonitos tiene que compensar el otro 95%, donde usted es miserable porque está ponchando día y noche, ponchando una fucking nota. Día y noche, ponche, ponche, ponche. Usted está haciendo una labor repetitiva, mecánica, que no requiere o sea, no requiere ningún tipo de habilidad y no requiere ningún tipo de oído. No es un reto intelectual en absoluto, para nada. A mí me gustaba, a mí me gustaban las sesiones complejas, a mí me gustaban las sesiones en bloque, en vivo. De hecho, las sesiones complejas en audiovisión las hacía yo. O sea, durante un buen periodo de tiempo, las sesiones más complejas eran mías. ¿Por qué? Porque Camilo es el que tiene el dominio técnico. Camilo es el que sabe resolver todo. O sea, Camilo no se va a varar. Pero en esa época, mis compañeros no eran tan hábiles con los asuntos técnicos. Entonces, claro, se varaban por alguna tontería. Camilo nos ayuda. Cami, era frecuente. Y está bien. O sea, no todo ingeniero tiene por qué tener un alto dominio técnico de esas cosas. Hay muchos ingenieros que son de un ángulo mucho más artístico y está perfecto, todo está perfecto, pero claro, esas cosas me tocaba a mí resolverlas porque era yo el que conocía los estudios a ese nivel de detalle técnico, tal cual. Y las sesiones grandes, complicadas, eran mías y me encantaba. O sea, era un dolor de cabeza y era un dolor de huevos echar todo a andar, porque claro, son sesiones complejas, pesadas, ¿cierto? Y solamente pues era yo y tal vez Steven o el que estuviera por ahí para ayudarme, pero igual no dejaba de ser pesado y aún así me encantaba, a pesar de lo pesado que era. Era como que ya seteas todo está funcionando, todos los músicos están felices con todas las mezclas de monitoreo que les hice y la sesión anda divino. Subo los faders y todo suena y suena lindo, suena espectacular. O sea, tal vez de las sesiones que recuerdo con más cariño de ese tipo fue de un disco que hice para Yuri Buenaventura que se llama Cita con la Luz. Ese disco lo grabamos en gran parte en vivo, en bloque, sin metrónomo, o sea, sin estupideces de perfeccionismo ni nada de eso. Ese disco lo produjo, por supuesto, José Aguirre, que con José trabajamos delicioso. A mí me encantaba trabajar con José. Yo creo que José me extraña todavía. Él por ahí lo ha dicho, me lo ha dicho de vez en cuando que sería genial poder volver a trabajar juntos, pero pues en el contexto y momentos profesionales en que estamos no es posible realmente porque yo no soy ingeniero de grabación ni de mezcla y pues aparentemente trabajar mastering con un ingeniero colombiano operando desde Colombia no parece ser socialmente aceptable para ciertos sectores de la industria. Pero de eso vamos a hablar ahorita. Eso piensan mucho como a masterizar afuera. De eso tenemos que hablar ahorita. Es un tema necesario. Pero sí, como extraño a José, como extraño esas sesiones con él. Eso era un espectáculo. Tuve oportunidad de grabar con un par de mis héroes musicales en esa sesión. Por ejemplo, conocí a Horacio el Negro Hernández, que era uno de mis bateristas favoritos.
y tuve la oportunidad de grabarlo. Además, hablamos un rato, todavía tengo las baquetas que me regaló, Qué chimba. todavía las tengo. Entonces, o sea, Tremendo. fue genial. Esas cosas, ese 5% pagaba el otro 95%. El otro 95% del tiempo era el tiempo en el que yo me convertí en el chango ponchador. ¿Ustedes saben de la historia del chango ponchador? No. Pues yo sí he tenido esa misma sensación que tú me dices, pero no sé qué es lo del Pero chango no, pero ponchador. no conocen la historia. El chango ponchador fue una válvula de alivio que yo me inventé eh, gracias a esa situación. El chango ponchador fue algo que ofendió a muchísima gente en su momento, pero yo en esa época no tenía el filtro tan ajustado como lo tengo ahora. O sea, yo no soy políticamente correcto. Si yo tuviera que decir algo fuerte, lo voy a decir igual en cámara, no me importa. Pero en esa época tal vez tenía el filtro un poquito menos apretado. Entonces, en mi frustración, en mi rabia, en alguna sesión de esas, de las que estoy hablando, yo solté un comentario en redes donde dije, voy a contratar un puto mico y le voy a enseñar a grabar para que ponche por mí, algo así. Si ustedes buscan en Facebook por el año 2009, seguro encuentran ese comentario. Y seguido de ese comentario, un amigo mío me manda un póster. O sea, el man hizo un póster. O sea, el man tomó lo que yo dije y lo convirtió en un dibujó. póster. Oh, El man tomó la cara de un mico feliz antes de la sesión, un mico sonriendo. Y tomó un mico deprimido, un mico enzorrado, un mico frustrado. Tomó un rostro de un mico así, un chango, y después de la sesión. Entonces el chango ponchador era un mico, o sea, era un mono que sabe ponchar. Entonces, que reconoce los comandos, ¿cierto? Entonces los comandos son con las manos y el chango hace señas también al ejecutante para indicar, por ejemplo, mano perpendicular, dedíquese a otra cosa, mano. En fin, lo que es difícil explicarlo con palabras porque es algo que hay que ver. Yo tengo ahora si quieren recuérdenme y les muestro la foto del chango ponchador. Pero mi amigo, este man lo que hizo fue, él colocó el póster, colocó el póster y lo vendió como si fuera, colocó el póster y lo vendió como si fuera un producto. Es decir, él hizo hagan de cuenta como un flyer de ventas, como un brochure, entonces, y le puso mi logo. Entonces era el Camilo Silva F, chango ponchador. Dual Both Hands Recording Chango, así lo llamó. Y el man, pues, lo soltamos. Muy chistoso. Soltamos esa vaina. La soltamos al mundo y mucha gente se ofendió con eso. Y estuvo perfecto que se hubieran ofendido, me encantó. Pero, ok, o sea, mucha gente se ha ofendido con muchas babosadas que yo he dicho y está perfecto. También, finalmente, pues uno no tiene necesariamente por qué caerle bien. Bien a Yo todo no el mundo. necesito caerle bien a nadie para hacer bien mi trabajo. Yo me acordé no sé, 3 de la mañana en Audiovisión esperando el backup y el backup 1 hora con Estefano y Estefano decía, deberíamos enseñarle a Contreras a hacer backup para poder irnos a nuestra puta casa ya. Eso era una desgracia. Esa parte de los backups era una desgracia. Tampoco la extraño ni 5, porque es mucho tiempo que uno deja de estar con su familia, Ujú. con su esposa, etcétera, Pues etcétera, son horas, etcétera. o sea, de una sesión de 8 horas, Por fácil, eso, por era eso, 1 hora de backup. por eso vuelvo al punto de tener que tomar control de mi tiempo y espacio. Digamos, yo aquí yo tengo una rutina de backups súper estricta. Aquí el backup es diario y hay un mega backup semanal. O sea, yo todos los días, terminando el día, hago mi backup diario. Pero es un backup que se hace en 10 minutos, en 5 a 10 minutos, entonces lo puedo hacer mientras estoy apagando, contestando algunos mensajes, o si subo al taller a trabajar, que esa es la otra. O sea, yo hago jornadas largas, pero en general yo ya no me trasnocho. Hay días que madrugo a trabajar y, y he terminado 13 o 14 temas a las 3 de la tarde, desde las 7 de la mañana, por ejemplo. Hay días así como hay días que pasan 10 horas y he hecho 5 temas. No todos los días rinden igual, ¿cierto? Y hay días que me voy a trabajar arriba, a mi taller, y llego a la casa a las 10 de la noche.
pero llego a la casa a las 10 de la noche porque me dio la gana llegar a las 10 porque estoy encarretado trabajando en algo, en algún proyecto mío arriba en el taller, no necesariamente con cosas del estudio, aunque si les digo la verdad, yo llego a la casa y a mí me es imposible desconectarme, por lo que tengo clientes en zonas horarias muy Sí, distintas. claro. Yo tengo montones de clientes en Asia, en Japón, en China, Australia, Indonesia. Entonces, cuando yo me estoy acostando, para ellos es mediodía. Exacto. Entonces es normal que tengamos intercambios de comunicación en horas raras. Mi esposa lo sabe y no le molesta. Igual yo saco mi portátil, ella está viendo su novela, su serie, lo que sea. Yo estoy viéndola con ella, pero pues estoy con el portátil ya Trabajando saliendo de también. mis asuntos, inclusive tal vez con un vino en la mano, qué sé yo. Entonces, o sea, 22 años juntos ya estamos muy acostumbrados a eso. Además que yo a ella, a mi esposa, la conocí en el estudio de Gali. Ok. Y de las primeras cosas que yo le advertí es, yo sé a qué hora entro, nunca sé a qué hora salgo. Eso dice mucho Miguel. Y esto es así, esto Ujú. funciona así, así. Y ella me conoció así. Y ella sabía cómo es. Se adaptó a ello. Ella me vio enfermarme muchas veces por trabajar. Me vio enfermarme por trabajo. Yo tengo todavía consecuencias mm, bueno, consecuencias de abuso, de abuso de trabajo, o sea, de abusar de mi propio cuerpo Ujú. trabajando. Todavía las tengo. Y ya, y eso se queda ahí. Pero bueno, en fin. Entonces, pero ya no hago esas cosas. Claro. Ya no las hago, que es lo importante. Ya tengo el control de mi tiempo y de mi espacio. Esa salida 2014, 2015 empiezas, sales tú de Audiovisión y ¿en cuánto tiempo arranca Camilo Silva Mastering? Lo que pasa es que yo tenía todo calculado. O sea, yo planeé las cosas lo mejor que pude. Porque la idea realmente de tener algo mío eh, apareció un año después, tal vez desde que nació Alejandra. Lo que pasa es que yo miraba los costos y yo decía, o sea, es un dinero considerable. Eventualmente hay que hacerlo, pero es un dinero considerable, me toca aguantar un poco. Ya, o sea, ya la idea se empezó a coger como 2009, 2010, pero ya en 2011 yo ya estaba conversando con el diseñador. O sea, nosotros ya habíamos hablado al respecto. De hecho, el diseñador, que es Lucas Serrano, de acústica, Lucas es saxofonista, él toca con Los Elefantes y a Lucas tuve el gusto de haberlo conocido en una sesión de grabación. Yo no lo conocía a él como diseñador, sino lo conocí como músico, que me dio mucha, mucha más buena nota con él. Ujú. Porque, ok, este loco, listo, él es ingeniero de la San Buenaventura, pero nos conocimos acá, en una situación común, haciendo música, cada Ujú. uno haciendo lo suyo, pero nos conocimos en un estudio. Entonces, en algún momento yo lo contacté, ya varios conocidos me habían hablado del trabajo de él, em, y empezamos pues, a echar números y a echar ideas y todo eso, hasta que en 2012, mediados de 2012, ya tuvimos un proyecto concreto, un proyecto en papel, con planos, con números concretos, que igual pues era bastante dinero, pero ya había la forma de hacerlo. Entonces yo me puse a echar cuentas, dije, ok, con mis cesantías puedo pagar la mitad de esto, bla, bla, bla. En fin, tomé un préstamo por un lado. em, es costoso. O sea, hacer las cosas como yo quería hacerlas era costoso. Y yo no quería empezar abajo para ir subiendo, no, porque el nombre mío me pedía otra cosa. El nombre mío me pedía, usted está arriba, usted tiene que empezar en la punta, no abajo de nadie, usted tiene que empezar en la punta, se acabó. Ese es el único modo. Y así fue que yo pensé inicialmente este lugar. Afortunadamente así fue y así se ha mantenido. Empezamos a construir el estudio con Lucas en 2012, más o menos. Ok. O sea, lo importante es que el espacio estaba, que a veces el espacio es lo más complicado Sí, y sobre todo tener un espacio propio. claro. O sea, un espacio donde no te van a pedir la propiedad o lo que sea. Es complicado. Porque, o sea, de no haber sido así, yo no hubiera hecho nada, Claro. No, sí. ¿cierto? Es una inversión muy grande Eh, para que algún Exactamente. día el dueño venga y no, necesito el lugar. Ujú. Ok. Entonces, pues, o sea, en 2012, mediados de 2012, pues ya habíamos empezado el proyecto. Yo igual sabía que tenía que aguantarme al menos un año más trabajando,
en Audiovisión, Ujú. mientras toda la obra del estudio se ejecutaba y el estudio era operativo, pues. En ese último año se hicieron igual cosas chéveres. En ese año me acuerdo del disco de Carlos Vives, por ejemplo, el que me dio el segundo Grammy. eh, Cosas, se hicieron cositas interesantes, pero pues yo sabía que yo ya estaba de salida igual. Entonces, pues yo a Roberto le di su preaviso. Por supuesto, Ujú. yo le avisé un mes largo antes, no me acuerdo. Yo le conté cosas, él me contó cosas. em, y dejé de trabajar en julio de 2013. Dejé de trabajar en Audiovisión. Todo el tiempo muerto que tuve, yo lo tenía dedicado, digamos, a trabajar acá en la sala de temas de cableado, soldar, organizar, para que todo estuviera funcionando perfecto cuando por fin llegara el momento de empezar a trabajar. Lo que pasa es que me faltaba el mueble, ya tenía los monitores, me faltaba el mueble. Entonces yo el día que empecé a trabajar acá, el primer día que empecé a trabajar, eran los monitores, una mesa Rimax y una silla Rimax. Hijo de madre. Eso era lo que había, porque o sea, faltaba el bendito mueble, pero yo tenía que empezar a operar inmediatamente y eso fue Claro. lo que hice. Entonces yo trabajé unos días in the box, por así decirlo, y pues vamos, porque eso es lo que hay. Camilo, una pregunta. Entonces, bueno, montas tu sala, montas el estudio y arrancas este camino de masterizar. ¿Quiénes fueron tus primeros clientes? El primer tema que se masterizó en esta sala fue de una banda que se llama, no sé si existan, se llama Dirty Harry, Harry el Sucio. Sí los he escuchado. Yo los escuché algunas. O he escuchado el nombre Harry de el Harry Probablemente Sucio. Sucio, sí. Pero así se llama la banda, eh, tal cual. Ese tema lo trabajé in the box, ese tema me lo envió un cliente mío que yo tenía en esa época, que de vez en cuando me hablo con él, pero no he logrado que venga a visitarme, que él se llama Makoto Nagamuma, él es japonés. Ok. O sea, él es japonés, creo que es de mamá española y papá japonés, entonces tiene un cruce entre los dos acentos. Es un personaje queridísimo, en fin, y he tratado de traerlo para que venga a visitarme, pero no lo hemos logrado. Yo le dije que lo iba a sobornar o con comida o con alguna máquina que viera para, bueno, en fin, algún día lo traeré, pero de él tengo ese recuerdo porque nosotros hacíamos muchas cosas en Audiovisión juntos y ese fue el primer tema que se hizo en esta sala. Después de eso mezclé algunas cosas porque yo duré una temporada de transición Claro. mezclando, de transición, porque el objetivo pues era finalmente ya tomar la especialidad de tiempo completo y esa especialidad ya se tomó en 2015. Yo alcancé a mezclar hasta 2014, pero no fue mucho realmente. Y entonces Porque, en 2015 empieza como el mastering full acá en el estudio. o ¿Cómo sea, llega? el mastering que yo digo ya, o sea, no puedo volver a mezclar Claro, claro. porque Sí, no tengo el tiempo. Claro. Entendiéndolo así. Y una pregunta sobre Sound Better. ¿Cómo llegas? ¿En qué año llegas a Sound Better? 2016 creo. Sí, 2016. Yo no estaba muy familiarizado con plataformas, ni siquiera sabía cómo operaban. Yo estaba enfocado en mi cosa Ujú. y ya. Pero alguien hizo un comentario y yo empecé a esculcar la plataforma y yo dije, Se ve interesante, why not? ¿Por qué no Ujú. probarlo? A ver qué pasa. Entonces, pues armé un perfil y después de Soundbetter a mí me contactaron ellos. Me dijeron es que nosotros estamos buscando perfiles como el suyo para un programa que es el programa de Premium, ¿cierto? Que son ingenieros que tienen peso, que tienen nombre, que tienen trayectoria, ojalá que tengan premios, digamos, para fortalecer nuestro rango alto en la plataforma. Entonces, yo tuve un par de videollamadas con ellos y empezamos en Premium y ahí la cosa empezó a marchar, tal cual, pero sí, bueno, igual las cosas eran muy diferentes en esa época porque igual en 2016 no tenía la claridad que tengo ahorita acerca de cómo debo operar el negocio para que las cosas marchen perfectamente como yo quiero. Pero igual, o sea, todo el proceso desde que empezamos hasta hoy Claro, ha sido muy interesante. Y después pasó algo similar con Fiverr, que es otro tipo de plataforma. A mí me encanta, hay gente que la odia. Yo empecé ahí sin la absolutamente menor expectativa
y diciéndome a mí mismo lo que pase acá me vale huevo, realmente no me importa. Eh, pero en Fiverr pasó algo similar. Ellos me contactaron en algún punto y me dijeron, nosotros estamos a punto de abrir un programa que se va a llamar Fiverr Pro. Y es para, o sea, es para el 1% al cual usted representa, más o menos. Entonces pues tuve una videollamada y se demoraron un tiempo, pero me invitaron a eso y me uní por ese lado y también la cosa empezó a marchar mucho más fluido y ahora, pues ahora Fiverr es una fuente interesante de proyectos. Igual que Soundbetter, siempre lo ha sido. El asunto es que yo no, o sea, yo no me hago publicidad. Ujú. Nunca lo he hecho. Eh, es más, yo hace tiempo dejé de compartir las cosas que hago. Ya, o sea, esa necesidad de atención, yo ya no, ya no me interesa, pues, porque tengo siempre suficiente trabajo como para no asfixiarme. Y a veces aún así me asfixio, pero yo, digamos, de mi trabajo yo no volví a hablar ni en redes ni en nada de No, eso. yo en redes he visto Lo, comida comida sí, y sí, fotografía. no, y Me eso, encanta. pero, uff, o sea, de trabajo ya ni hablo. De repente pasé 9 meses sin publicar hasta que me dio por publicar un pequeño avance de lo que es mi siguiente producto. Y voy a estar en ese plan Así lo unos vi días hace poco. publicando unas foticos de, Sí lo vi hace poco. de lo que va a ser el siguiente producto, que de hecho pues lo tienes ahí atrás. Yo no le digo a la gente, oiga, estoy aquí o estoy aquí. No, yo siempre, llámenme vieja escuela si quieren, llámenme arrogante, sobrado, lo que quieran, pero yo toda la vida desde joven tuve la filosofía que mi trabajo tiene que ser tan bueno que la gente viene a mí. Ujú. Sí, así Nunca debe al ser. contrario, yo no voy a la gente. Por eso es algo que yo te decía el otro día. Yo no tengo alianzas estratégicas con absolutamente nadie. No tengo el tiempo, no, o sea, no me lo puedo permitir realmente porque tengo ya un flujo de trabajo apenas tirando hacia lo ahogado. O sea, que hay días en que me siento asfixiado por el trabajo. Entonces yo no necesito nada de eso para mantener mi flujo de trabajo constante. Yo, yo no me le meto por los ojos a la gente, eso no lo voy a hacer. Yo no voy por los estudios, por ejemplo, buscando alianzas, eso no me interesa en absoluto. Eso voy a sonar arrogante, pero eso sería, a mi forma de ver, insultar mis habilidades, por ejemplo, por lo mismo que acabo de decir. Mi trabajo tiene que ser Y por tan el bueno, tiempo que llevas haciéndolo correcto, también. mi trabajo tiene que ser tan bueno que la gente viene a mí. Yo no voy a la gente viene a mí. Y así voy a operar hasta el día que me muera. Pues, y si algún día la gente no volvió a mí, sabré que metí la pata mal en algún punto y asumiré las consecuencias de eso. Pero yo a la gente no voy, la gente viene. Y así funciona. Y con las plataformas ha sido exactamente igual. Pero, o sea, mm, si, si yo pudiera no trabajar con plataformas, estaría bien. Pero las plataformas tienen una cosa interesante y es el mecanismo de feedback. Las plataformas tienen esto donde los clientes pueden dejar su feedback. Reviews. O sea, si la cagaste, la cagaste. Y cuando tú trabajas en plataformas, solamente hay dos posibles valoraciones. 5 estrellas y no 5 estrellas. Solo existen dos valoraciones. ¿Mm? O es 5 estrellas o es no 5 estrellas. Así funciona para mí. Así de radical soy yo con cómo veo las cosas. Afortunadamente el 99.9% del feedback mío es de 5 estrellas y si tú lees los reviews que los clientes dejan de mí, a veces me asombran porque yo a veces tomo trabajos con precaución, con mucha precaución y sin mucha expectativa y a veces inclusive con temor. Yo tengo un filtro muy, muy fuerte. Yo no recibo absolutamente cualquier cosa, no, yo tengo un filtro y tengo unos términos de servicio. Y mi cliente tiene que pasar por todos esos filtros para yo admitirlo. Yo no puedo trabajar con cualquier persona, ¿cierto? Yo he esquivado unas balas que no te imaginas porque tengo un mecanismo muy depurado de filtro, ¿cierto? Aún así de vez en cuando se le escapa a uno un mal cliente, pero pues son casos que, bueno, son inevitables en esta industria, pero cada vez son menos. Entonces, las plataformas tienen interesante eso, que realmente son clientes que tienen
que tienen una buena perspectiva de lo que se hizo, dejan un review espectacular. Otros prospectos de clientes leen eso, y llegan nuevos, y todo el tiempo llegan nuevos. O sea, es una población migrante de clientes, es muy interesante. Hay muchos clientes que se convierten en clientes de por vida. Y eso está genial. Hay clientes que trabajan un par de veces y después se les acaba el presupuesto, ya no pueden pagarme. Está perfecto, no pasa absolutamente nada. En fin, pues uno trabaja con quien tenga la posibilidad de hacerlo en su momento y su lugar. Eso está clarísimo. Eso no hay que tomárselo personal, por así decirlo. Pero claro, es decir, si yo pudiera siempre trabajar absolutamente directo con el cliente, sería en términos de economía mucho más eficiente hacerlo de ese modo. Pero bueno, digamos que, o sea, por ahora me funciona muy chévere, pero yo no tenía la menor expectativa con Fiverr. No Pero la entonces tenía. Fiverr funciona bien, te funciona A bien. mí me Claro. funciona muy bien, a mi caso particular. Yo en este momento en Fiverr, es que Fiverr tiene una cosa, y es que es una plataforma extremadamente tecnificada. O sea, si tú comparas a Soundbetter con Fiverr, Soundbetter es arcaica en términos de cómo opera la parte tecnológica de la plataforma. Fiverr es extremadamente tecnificada, extremadamente. Ellos inclusive monitorean las conversaciones en tiempo real con bots. Es para asegurarse que las personas no hagan nada que no deben hacer, particularmente que no haya intercambio de datos personales, que no por fuera, Claro. que suceda por fuera de la Hacen, plataforma, esas claro, cosas. hacen que le hagas el bypass a la plataforma. Exacto. Pues obviamente el modelo de negocio de ellos es intermediar y ofrecer visibilidad como cualquier plataforma, y eso está perfecto. Y Fiverr cobra un porcentaje alto, pero es el mismo porcentaje que yo le pagaría a un manager, ¿cierto? Es exactamente el mismo porcentaje que yo le pagaría a un manager. Yo tengo un manager en Estados Unidos, pero o sea, es lo mismo, digamos, en el caso de Fiverr. Es un 20%, es el cargo estándar de cualquier manager. A mi conocimiento, hasta donde recuerdo, es un 20%, es alto, es altísimo. Soundbetter es el 7%. Es altísimo, pero si yo miro o sea, lo profunda que es la plataforma y la forma en que uno puede moldearla a las necesidades de uno, sobre todo en cuanto a imponer filtros para atrapar potenciales malos clientes, ese tipo de cosas, es maravilloso. Entonces, la verdad es que yo aprendí a quererla. Yo empecé sin expectativas y diciéndome, no me importa, me vale huevo lo que pase acá, pasé a quererla y a convertirme después de un par de años en top rated seller, por ejemplo. Eso no es fácil. Ujú. Eso no es nada fácil. Tal cual. Sí, el problema con Fiverr es que hay mucha oferta. Correcto. Entonces, Claro, hay una sobreoferta, y hay una sobreoferta de servicios baratos, de exactamente. mucho volumen y poca calidad. Sí, Ese es el principal modelo de negocio de ellos. Por eso es que está el programa Pro, Fiverr Pro. que es donde yo me muevo. Pero lo que pasa es que o sea, en Fiverr realmente hay para todo, porque Fiverr permite intercambios hasta de $50,000. ¿Me explico? O sea, en Fiverr uno puede tener proyectos de $5 o puede tener proyectos de $50,000. Ya uno como profesional escoge en qué rango, en qué segmento del mercado está uno y en qué segmento del mercado se va a mover uno, tal cual. Claramente, mi segmento del mercado digamos que sería la gama más alta en cuanto a ingenieros de mastering dentro de la plataforma, Entra oferta de ellos. pero la gente me paga o sea, la gente me paga y ya. Sí. La gente quiere que yo trabaje con él. Perfecto. ¿Me puede pagar? Claro. Perfecto. Si me pueden pagar, está bien. Y hay clientes que en su review dicen, o sea, el alto precio de este man no le impide estar tan atascado de trabajo que tuve que sobornarlo con más dinero para que me acomodara mi tema. Claro. Por ejemplo, o sea, cosas de ese tipo. Y sí, yo igual yo no soy el más barato ni el más costoso tampoco. Uh-huh. Lo que pasa es que mi tarifa fuera de Colombia es muy diferente. Claro. Yo aquí en mi país yo cobro muy poquito, de hecho. Pero sí, mi tarifa por fuera es completamente diferente. Sí, claro, tal cual. Y la gente los paga. ¿Y la gente los paga por qué? Porque el trabajo lo vale.
Claro, cuando la gente dice eso y lloran, o sea, lloran porque no, es que masterizar es muy caro, entonces lo hago yo mismo o dejo que el ingeniero de mezcla masterice. No me voy a cansar de repetir, los ingenieros de mezcla no son ingenieros de mastering. Que no haya plata para pagar un especialista es muy diferente. Y eso es un mal moderno. O sea, que cada vez se pone peor, porque también hay mucha desinformación, entonces la gente se está, digamos, acostumbrando por esa mala información que hay, que un ingeniero de mastering no es necesario. Pero si su música tiene valor alguno, usted va a invertir en su música y va a invertir en un especialista que lleve su música, que le saque el máximo potencial posible. ¿Qué pasa cuando el ingeniero de mezcla hace el, abro comillas, que se vean grandes las comillas, mastering, cierro comillas? ¿Qué pasa cuando el ingeniero de mezcla hace el mastering? Ingenieros de mezcla que me estén escuchando se van a sentir incómodos, pueden dejar de escuchar. Stop, apaguen porque no les va a gustar lo que voy a decir. Cuando el ingeniero de mezcla masteriza, eso es como preguntarle a una mamá si su chinito le parece feo. ¿Qué va a contestar la mamá? Que no. El que mezcla masteriza es exactamente lo mismo. Es imposible ser objetivos. O sea, no importa qué tan bueno sea usted como ingeniero de mezcla. Hay ingenieros de mezcla que son excepcionales, pero es imposible tener el grado de objetividad de un ingeniero especialista que viene absolutamente fresco y que escucha el tema por primera vez. Entonces, sí, los ingenieros de mezcla, y hay excelentes, muchos, muchísimos, excelentes, pero nunca van a poder tener la objetividad. Yo soy como tan estricto con mis primeras impresiones que yo le digo a mis clientes, a mí no me manden absolutamente nada que no haya sido aprobado y finalizado en un 100%, no 99%, 100%. Si la mezcla no está aprobada y finalizada, no quiero oírla, no me interesa. Sí, Si claro. eso es un problema, no soy la persona para trabajar Claro. con ustedes. Así es. Porque yo, como especialista, solo tengo una oportunidad para una primera impresión. Y esa primera impresión para mí vale plata porque esa primera impresión es donde yo tomo la mayoría de mis decisiones en mi cabeza. Es el primer contacto con la mezcla. Exacto. Y cuando termino el primer pasón, yo ya sé qué tan emproblemada está la mezcla, si lo está, que por lo general lo está, y qué tipo de reconstrucción va a requerir para que suene medianamente decente. Bueno, no con todas, pero en general, la mayoría del tiempo las mezclas estamos sufriendo un problema de calidad también con las mezclas, pero no son todos. Igual Sí, hay claro. ingenieros excelentes que pueden entregar un excelente trabajo y ese trabajo se va a ver potenciado en las manos correctas. Por lo general, el ingeniero de mezcla que masteriza le ofrece eso gratis al cliente como gancho. Está perfecto. Eso está perfecto. Yo entiendo que uno tiene que atrapar y retener clientes. No sé si al costo que sea, pero uno tiene que atrapar y retener clientes. Eso lo entiendo perfectamente. A veces uno no o sea, eso es no invertir Mm. en ese trabajo a futuro, ¿no? Claro, y ahí va mi punto, que es que usted contra gratis no puede competir. Sí, claro. Y ahí voy con mi otro punto. Yo trabajo con cientos de ingenieros de mezcla, muchos de ellos de nivel internacional, y aún así cuentan con un especialista para finalizar los temas. O sea, lo que hay que preguntarse es ¿por qué? Luego no hay plugins que pueden hacer eso. Plataformas de inteligencia artificial, entre comillas, que pueden hacer eso. No hay soluciones baratas o gratis que pueden hacer el trabajo que usted está haciendo, pero hay que ponerse a pensar eso. ¿Por qué la gente me paga? ¿Por qué? Lean los reviews. Ahí está lo que los clientes piensan del trabajo que yo hago. Sí, es dinero, pero pues, ¿qué hacemos? Es que sonar bien cuesta plata. Además, Y eso claro. es una cosa que a mucha gente dentro de esta industria le cuesta trabajo interiorizar. Sonar bien vale un billete. Yo no soy un ingeniero de nichos, no soy un ingeniero de género, yo masterizo música y lo hago a nivel mundial. Y me encanta que sea de esa forma, porque es que, o sea, si yo tuviera que trabajar con un solo género o con un solo grupo de géneros específicos, me moriría del aburrimiento realmente. Hay manes que se han hecho populares trabajando en géneros muy populares, géneros que son muy radiables, pues, pero que solamente saben hacer eso. Sí, sí, ¿Me sí. explico? También pasa en mezcla, ¿no? Sí, claro. De mí se dice, y es cierto, que soy extremadamente versátil, es verdad. Tú miras un día mío y en un día yo puedo estar haciendo material acústico en la mañana, es decir, puedo estar trabajando un disco de jazz en la mañana y puedo estar trabajando reggaetón ya para terminar el día, habiendo pasado por un par de temas de rock y de popular a lo largo de un mismo día. Es un día absolutamente normal acá.
Y yo le agarro un poquito ahí la caña a Miguel con la cuestión de la mezcla y es que es lo mismo también, ¿no? O sea, digamos, cuando yo me acuerdo la primera mezcla popular que yo hice, que yo estaba súper emocionado, le dije a una amiga, no, es que llegó un tema de música popular. Y me dijo, uy, qué pereza. Yo, pereza, ¿cuál pereza? O sea, Pereza, sí, exactamente. o sea, qué emoción escuchar unas vihuelas, escuchar Ujú. unos vientos y escuchar otro tipo de instrumentos, una tuba haciendo algo Ujú. desde ese punto de vista, como la mezcla. Es como forzarse uno también a conocer otra música y a pensar en el aporte que hace uno como ingeniero de mezcla y en el caso de Camilo como ingeniero de mastering Es, a subirse a un tema probablemente es diferente. limitarse a uno mismo por, o sea, por dogmas que uno tenga, lo que sea, pero es que hay una cosa y, o sea, yo tengo claro que yo tengo mis gustos musicales, todos los tenemos, Ujú. pero parte de ser un profesional en esta vaina consiste en uno neutralizar su gusto, es decir, mi gusto es irrelevante. Claro, cuando yo estoy trabajando música que me gusta, es mucho más chévere, pero la mayoría del tiempo no es así. Hoy estaba trabajando algo que me gusta harto. Hoy estaba trabajando el álbum nuevo de un artista que se llama Meteor. No sé si lo conocen, no creo que lo conozcan. El man hace álbumes y estos álbumes, los últimos álbumes son bandas sonoras de Ok. videojuegos de simulación de vuelo. Él es, o sea, él es una celebridad en otros círculos, en otras tierras, el man, en serio. O sea, la música que él hace es synthwave, Oh, con esa onda ochentera, pero el trabajo de él pues termina en las bandas sonoras de unos videojuegos, son juegos triple A, quiero ok, decir. wow. Entonces lo que estamos haciendo hoy es el máster del nuevo álbum de Meteor. Entonces estamos haciendo tanto el máster para streaming como el máster para vinilo y me gusta mucho la música que ese loco hace. Entonces como que la sesión se disfruta un poco más, pero uno como profesional, uno tiene que neutralizar su gusto. O sea, uno es, ante todo, pues uno es un profesional. Es eso, que el gusto de uno no tiene por qué influir en lo absoluto en el trabajo que uno hace, sobre todo si uno trabaja con muchos géneros y música popular. Uf, genial. Pero sí es chévere, o sea, por ejemplo, yo he viajado un poco por el mundo y siempre escuchar la música de otros lados es bien chévere. Y peculiarmente en Japón tuve como mucho más contacto porque hice amigos músicos y me invitaron a conciertos de distintas bandas y poder conocer las bandas, todo eso. Y es, y es muy chévere, muy chévere, mm, como también ver la perspectiva. Y justamente ayer iba escuchando una canción de una de esas bandas que conocí allá y pensaba como en el sonido que es muy peculiar, o sea, suena a Japón. Y también, entre otras cosas, yo resulté viajando a Islandia por la música islandesa también, porque me resultaba peculiar cómo sonaba esa música. O sea, son otras, exacto, son Son otras otras sonoridades. Y sonoridades. hay una cosa que, o sea, que la gente, digamos, "Oh, pero usted no habla finlandés". Uno de mis clientes más chéveres es un rapero de Suecia que tengo, Ujú, que me manda cosas cada rato. Y es genial. Yo no entiendo el lenguaje, yo no hablo nada de eso, ujú. pero me encanta la música que estoy escuchando, por ejemplo. Sí, a mí también me pasa mucho con el rap alemán. O sea, como que la barrera del lenguaje no imposibilita, no dificulta Disfrutarlo. o no degrada la calidad del trabajo que uno puede hacer, ¿cierto? Y eso es bueno para épocas de globalización como estas. Sí, sí, sí. También me pasa eso mucho con el rap alemán, que lo conocí por un amigo alemán que le encanta el rap, me empezó a mostrar bandas y wow, No es que increíble. realmente música, el asunto es que hay demasiada música buena. Ujú, O sea, sí, hay gente que dice que no se hace música buena hoy. Sí se hace música buena. El problema es que la música buena no la van a encontrar en la radio, no necesariamente, no la van a encontrar en los listados, no ujú. la van a encontrar en los playlists, en los highlights de los Y playlists. no todo está en inglés y en Hay que ir a español. buscarla. Exacto, y no Exacto. toda está en inglés y en español. Hay que ir a buscarla sin decir, o Ujú. sea, por supuesto que hay música comercial excelente, que supongo que depende, ese concepto depende un poco de lo que tenga uno en sus expectativas de lo que es buena música, Ujú. ¿cierto? Pero buena música hay por todo lado. Tal vez no Sí, tan visible como debería ser, pero está. sí. Bueno, y hay, no sé cómo se dice, como plataformas que dan visibilidad a música del mundo chévere. O sea, yo he conocido bandas chéveres a raíz de KXP que suben unos lives a Sí, es YouTube. increíble, que es increíble. Eso, o sea, gracias a KXP yo conocí una banda de gypsy punk polaco, una chimba. Tampoco entiendo un culo de polaco, Yo tampoco y pero me la gozo esa música, yo es tampoco y increíble. tengo un cliente que creo que es de Polonia, Ajá. eh,
Y el man hizo, o sea, ya habíamos hecho, el man es DJ y habíamos hecho música electrónica antes, pero me mandó un disco y el man me dijo, no me juzgue. Em, y o sea, es música cómica, básicamente. Es eso. Y el man me dijo, estoy haciendo esto básicamente o sea, es desparche, es mamadera de gallo. Pero vamos, hicimos un álbum de 7, 8 temas. El man ya tuvo como, creo que un número 1 allá, una vaina así. O sea, son cosas locas que uno dice, ok, pues chévere, chévere. También las Gracias. plataformas han permitido que Camilo tenga ese conocimiento sobre estas músicas de otros lugares, ¿no? O sea, porque bueno, las plataformas permiten que el trabajo que estás haciendo desde tu estudio y acá en Chía, ¿cierto? O sea, pensándolo así como de Chía para el mundo, pero cierto, entonces estamos acá en Chía, pero en realidad lo de Soundbetter lo pienso es porque cuando entré a la página, a la plataforma, vi que tú eres uno de los top mastering engineers en la región, o sea, y que estás ahí de una vez uno entra a la plataforma. Casualmente lo hablábamos con Harvey Marín en el episodio de él y habíamos hablado, bueno, ¿y qué pasa con Soundbetter? Y él dice, pues, yo llego, todo lo que hago lo hago por el voz a voz, pero sí me gustaría más adelante involucrarme en la plataforma y mirar a ver qué pasa. Lo que pasa es que en el contexto de Harvey o cualquier ingeniero que haga grabación, es- lo veo yo como mucho más complejo. No, O pero es sea, más para la mezcla, perdón. claro, o sea, para mezcla y mastering es óptimo, pero para producción remota, grabación remota es un poco más Ujú. complejo, salvo que uno sea, digamos, un instrumentalista en control de su propio setup, en control de su propio espacio y estudio, digamos, bateristas de sesión. Usted Sí, puede hay un encontrar, montón. hay bateristas de sesión o sea, que yo conozco los nombres como nombres establecidos en la industria. eh, y tenerlos al alcance de un clic es genial. Sí. Las plataformas, claro, las plataformas dan visibilidad. Si el trabajo de uno es bueno, la plataforma ofrece visibilidad y eso me parece chévere, aunque realmente, claro, no todo el trabajo mío internacional tiene que ver con plataformas. Hay Claro. muchísimo, muchísimo que es de voz a voz. Claro, es que hay mucha tela por cortar en todo esto que uno va hablando y va pensando de ese camino que uno va tomando desde la parte de la ingeniería, desde la parte del arte y de la creatividad. Creo que lo que nos has contado hoy, Camilo, está increíble, tu Sí. trayectoria, tu, digamos que, La perspectiva que él tiene exacto. también de la película, de la industria, de la música, Oiga, y todo. yo no sé si realmente llegamos a algún lado, porque hemos dado un montón de vueltas. Pero hemos hablado de muchas cosas y todas nos han dado una visión. Y a la final también es la oportunidad de conocer personas y profesionales como tú, Ujú. ¿sí? Y hacer que las personas que nos están escuchando, pues las conozcan, porque te contaba la motivación del podcast fuera de micrófonos, ¿no? Y es como, bueno, tenemos que darnos a conocer y tenemos que buscar la manera, y no darnos a conocer como, vengan, hagan las cosas conmigo, sino, vea, este es mi camino, estas son las cosas que yo hice, esta es mi forma de pensar, y de pronto en en ese camino la gente se conecta con ese mismo pensamiento y se inspira. Me parece chévere porque estamos hablando de un podcast que, o sea, tiene una finalidad que yo veo clara, pero no es el típico camino de hacer un montón de videos en YouTube, todos con títulos así re clickbaity. Y Ah, no. Claro, a mí me han dicho Cero. mucho, no, pero ¿y cómo van a hacer? Pero entonces, ¿cómo lo van a comercializar? Y la verdad es que las personas que nos escuchan llegan de manera orgánica al contenido y llegan Sí. también porque en algún momento han visto algún o han escuchado hablar de algún ingeniero y entonces, este man o esta chica se conectan con esa persona, se conectan con el podcast y empiezan a descubrir otras personas y otras historias y otras formas de Oiga, hacer audio. es que, o sea, claro, es bonito eso que estoy escuchando porque es más o menos la forma en que yo, o sea, lo que dije hace un rato respecto a cómo debe llegar el trabajo a mí y yo no ir a buscarlo. Es Exacto, exactamente sí. el equivalente, pero desde ese contexto del podcast. Y, y sin embargo, uno se pregunta, oiga, pero ¿quién se va a aguantar a Camilo hablando carreta 2 horas? No. Eh, Para todo mm, hay un hay Público. nicho. clientela para todo. Exacto. Es verdad. Pero mira que eso que acabas de decir fue algo muy difícil de pensar y era qué tengo por decir. ¿Qué tenemos nosotros por decir? Listo, yo soy ingeniero, yo soy educador también. Tengo aquí a un par de socios que me hicieron, más que hacerme caso, me ayudaron un montón a
a no despilotarme con el propósito y con la idea. Y estamos muy sorprendidos y muy contentos de poder ver cómo es la recepción que ha tenido el podcast y el crecimiento. Y también eso nos permite pensar en un compromiso, porque es trabajo, ¿no? Y es decir, como bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo esto porque creemos en esa oportunidad de generar una memoria de las personas que han estado trabajando y que están trabajando en esta industria en Colombia, y que las generaciones que vienen pues puedan acudir a un poco a conocer y a tener esa historia de personas como tú, personas Exacto. como Mauricio, como personas muy jóvenes como Pablo, por ejemplo, que fueron invitados al podcast y que tienen algo interesante que decir, y chévere ser como nosotros un poco de gestores y facilitadores para poder traer esas historias, fijarlas, editarlas y dejarlas en un repositorio que queremos que la gente consulte y conozca. Hay muchas leyendas por ahí que tienen, que esos sí tienen cosas interesantes para decir, no como uno. De eso tenemos que hablar en algún momento, como qué nombres hay por ahí volando, a ver qué nombres se me Claro. ocurren a mí que se puedan añadir a la cosa, porque, Claro, claro. o sea, claro, porque me parece chévere. ¿Qué nombres han pasado que yo no sepa, de los que me has mencionado? Listo. Primer Está episodio fue acá. Carlos Silva. Mira, Segundo episodio fue Lala Moré, que es una Lala. compositora increíble. Estefano Pizzaya tercero fue tercer el episodio. Pizzaya, El cuarto episodio fue Arlon Incapié. Arlon Incapié. El quinto episodio fue Alejandro Oviedo. Alejandro Oviedo. Sexto episodio Miguel Rico. Séptimo Oscar Sastoque. el manager. Octavo Diego Cáceres. Noveno Savi Satizábal, Isabela. Décimo Carlos Agüera. 11 Pablo Matices. 12 Mauricio Cano. 13 Luis Lizarralde. 14 Wenchi de la Sierra. 16 María José Suárez. 15 Natalia Borges. 17 Jamie Reina. 18 El Chato Rivas. 19 Harvey Marín y 20 Camilo Silva. Y mira que al final, 21 episodios, chévere hacer ese cierre y hablando un poquito sobre ese recorrido, que 21 episodios es un montón de trabajo y empezamos en marzo. ¿En marzo? Sí. Empezamos en marzo y estamos ahorita en noviembre cerrando. Y a la final uno va y mira y dice, es que hay un montón de gente todavía. Se nos ocurre. Sí, hay mucha gente que tiene Hay muchas cosas muchísima interesantes por decir. Y el perfil que nosotros hemos buscado es también tener, claro, un ingeniero, un manager, la perspectiva de un abogado. Hay de todo. diseñador de sonido. Escuché, en esa lista escuché de todo, aunque vi una tendencia un poquito más polarizada hacia gente un poquito más joven, que me parece chévere. O sea, hay de todo, claro. Sí, Sí. claro. Pero hay una tenemos- tendencia hacia un grupo de edad un poquito más abajo del mío, por así Sí, decirlo. podríamos pensar que Pero está Mauricio. está Mauricio, Está está Chato. Ellos están ya en el Carlos, rango más altico, más bien. Claro. está Carlos Silva, Steph. Stefano. Pues Steph es- Sí. es joven, pero Sí. igual Steph ya, o sea, es también una Sí. persona que no es emergente, pues. No. Pero claro, o sea, la idea es poder construir Harvey. comunidad desde gente emergente que esté haciendo cosas muy interesantes y gente que haya sido pues Y no un solo gran- centrarnos en ingenieros o en productores, sino también, por ejemplo, la perspectiva de un abogado Claro. que es Lucho, que fue María José. No, y que realmente hay cosas de valor en absolutamente todos. O sea, uno no podría así de tajo descartar, digamos, a un pelado de 20 años. Ujú. Porque, o sea, tienen cosas en la cabeza ridículamente buenas. Tal cual, que uno, pues claro, uno está haciendo lo mismo todos los días, pero hay tantas formas diferentes de llegar a un resultado que todo eso es muy interesante de analizar igual como, o sea, recoger Total. un poquito aquí. Eso fue lo que yo Total, hice sí. en mis inicios también, recoger un poco de lo que yo veía de los estilos de los que me rodeaban. Tal cual, tanto. Eso es la idea nuestra. Ajá. O Exacto. también mostrar caminos. O sea, si, Exacto. por ejemplo, tú, no, ya me mamé de grabar. Vea que esto es masterizar. O no quiero dedicarme a la música desde hacer música o desde ser ingeniero, sino desde la oficina. Ah, ve, acá hay un abogado Y que mira, le y cuenta. escucha una cosa, mira, hay un chico que me escribe por Instagram, oiga, yo quiero ser asistente de grabación de alguien en Audiovisión. Y escuché cómo fue asistente de grabación Miguel y me voy a animar a escribirle a Miguel para ser su asistente. Y ahí está. Entonces, el podcast sirvió como de plataforma o esa conversación que tuvimos en el episodio 0, Miguel y yo, Ujú. sirvió de
de inspiración. Oiga, yo podría hacer esto, yo podría intentarlo por acá, y pues esa es la idea, y que se convierta en algo que crezca y que vaya por ahí. Yo quiero hacer, ya para cerrar y ir cerrando, agradecer a varias personas. Primero quiero agradecerle mucho a Susana y a Miguel por haberme acompañado como este año en este proceso y ayudarme a que mis ocupaciones y mi distracción, ¿cómo se llama? Procrastinación. Ujú. Mi procrastinación no haya sido como un elemento en donde que nunca nos permitió quedarnos un jueves cada 15 días sin episodio. Y eso se los agradezco mucho a ustedes. También le quiero agradecer a Mauricio Romero del podcast de Gente que hace cine por haberme a través de una clase que me dio en 15 minutos de darme cuenta que el podcast tenía que hacerlo yo y no tenía que yo ser el postproductor de un podcast, como en algún momento lo pensé. Agradecerle también a todas las personas que creyeron en nosotros, que aceptaron la invitación, y al programa de cine y televisión de la Universitaria Agustiniana por haberme tendido la mano con los equipos, por ejemplo, con los micrófonos, ¿cierto? Que fue algo curioso que en este último episodio Camilo pudo identificar qué micrófonos eran y qué marca, porque Sí, están en una caja de madera y son así, pues era por algo, ¿no? Pero sí. entonces nosotros los vimos en Vintage King y dijimos como, uy, esos micrófonos son increíbles. No lo sabíamos, pero nadie nos había dicho. Es que se ven, o sea, no voy a decir se ven genéricos, pero solamente el que sabe distingue y de una vez dice, Exacto. ok. Como low profile. Ah, se ve. exacto, low profile. Son low profile, sí. Y a la Universitaria Agustiniana, entonces, pues por apoyar especialmente pues a Johnny Aristizábal y a Daniel Monge y a Jefferson Enciso, que son las personas que me ayudaron allá en la universidad con los equipos y con esto. Entonces, les agradecemos a ustedes que se quedaron hasta el final y nos acompañaron en este cierre de temporada, y que tendremos, ojalá, la oportunidad de iniciar el otro año con contenido, con más contenido. Vamos a estrenar cortinilla el otro año, ¿cierto, Miguel? Claro que sí. Grabada hace 3 años, pero nueva. Nueva para ustedes, para sus oídos. Y nada, muchas Sí, gracias sí. en serio por A todo. todos, muchísimas gracias por habernos acompañado casi estos 8 o 9 meses de podcast. Y nada, en el otro año volvemos con más. Camilo, para las personas que escucharon hasta acá y que quieren comunicarse contigo para trabajar o de pronto para hacerte una pregunta, ¿cuáles son los canales de comunicación con tú? Pues está fácil realmente. En Instagram estoy, en Facebook estoy. Solamente búsquenme y me van a encontrar. Está fácil. Está la página web, camilosilvaf.com, y está el correo que es camilo@camilosilvaf.com. Eso más fácil no puede ser. Yo siempre respondo. Si me demoro es porque estoy hasta el cuello, pero siempre respondo. Bueno, ya saben, entonces, Camilo, ¿cómo era? Camilo, camilo@camilosilvaf.com. para que se comuniquen. Entonces, nos vemos el otro año con Sí. el episodio número 21. No olviden que pueden seguirnos en el podcast Resonante, pueden seguirnos en resonancia.com.co, igualmente la página web resonancia.com.co. A Oscar lo pueden seguir en, @Oscar Pinilla_R. a Susay la pueden encontrar en Susay_CS, y a mí en @Miguel Moraba. Muchas gracias a todos. Chao, chao.